Y al principio de todo, un niño se despierta en un lugar desconocido, hasta que de repente una chica se le acerca, diciéndole que está contenta de que esté despierto y se dirige a él como su rey. El chico, por su parte, da un poco más de contexto y dice que el juego al que jugaba en su cama cuando estaba enfermo era un juego de estrategia, ambientado en un mundo de fantasía oscura, y el personaje que más amaba de todo el juego era precisamente la mujer que tenía delante. En cuanto a ella, la chica le habla de nuevo, pero esta vez lo llama Takuto, su verdadero nombre, y lo felicita por haber superado la dificultad pesadilla, usando la civilización más difícil de derrotar, en este caso, Mynog. Esto convierte a Takuto en el jugador número 1 del juego. Dicho esto, la chica se emociona al recordar todas las veces que Takuto llegó y jugó junto a ella. Al oír esto, él comenta que solía usarla en el juego porque quería ser tan fuerte como ella, así que se alegra de tener la oportunidad de hablar con ella. Y la chica, en cuanto a él, le dice lo mismo. Después de todo, también está feliz de tener la oportunidad de hablar con Takuto. De repente, Takuto observa el cielo nublado y deduce que ella debió haberlo invocado allí. Sin embargo, la chica dice que no es cierto, que simplemente caminó hasta llegar allí por casualidad, y aunque llevaba poco tiempo allí, describe ese lugar como algo antagónico al paraíso. En este caso, cree que el lugar es similar al mundo de las naciones eternas, y aunque este tema da mucho que hablar, la chica lo ignora y simplemente dice que está feliz de conocer a Takuto en persona, así que le toma las manos y les pide que sigan ese juego una vez más. Y aunque no sabe exactamente dónde están, para ella lo importante es que emprenderán este viaje juntos y pronto podrán construir un reino solo para ellos dos. En cuanto a Takuto, aún no entiende qué está pasando allí, pero al mismo tiempo dice estar dispuesto a recrear los días brillantes que tuvo en ese mundo junto a su compañero de viaje. Al oír esto, la chica se presenta como Atou Moody, una niña nacida del lodo que destruirá el mundo en el futuro. Además, Atou deja claro que, a partir de ese día, su cuerpo y mente pertenecen a Takuto, quien debe controlarla de la peor manera posible, con el único propósito de dañar todo lo que los rodea. Al oír esto, Takuto le sigue el juego, y dice que su objetivo también es crear la nación más temida y malvada de todas. Y para empezar, Takuto crea un monstruo llamado Golpeador, y luego explica que el objetivo de Mynog, su reino, es ser una civilización culta que gobierne sobre el mal y la ruina, por lo que deben tener esto presente en todo momento. Ante esto, Atou complementa sus palabras, diciendo que deben evitar, en la medida de lo posible, que otros descubran su plan. Y en cuanto a Takuto, dice que lo ideal es que recaben la mayor cantidad de información posible sin que nadie los descubra. Dicho esto, se dirige al monstruo explorador y le dice que le dará una orden como su rey. En este caso, le pide al monstruo que revise el área a su alrededor. En este punto, Atou actúa con mayor incisión que Takuto, diciéndole al monstruo que se dé prisa y no decepcione a su rey con una misión incompleta. Al oír esto, la criatura huye de inmediato, y al ver que el monstruo la obedeció, Atou se siente más aliviado. Ante esto, Takuto decide: prueba una de las características que ya tiene el juego. En este caso, comparte la visión del monstruo consigo mismo y observa que esta función tan útil realmente funciona. Pero al ver que han gastado mucho PM, Atou sugiere que reserven la producción de emergencia. Después de todo, suelen gastar más. Al oír esto, Takuto comenta que pensaba crear un guerrero que pudiera luchar por ellos, pero como su maná es muy bajo, decide posponer ese plan. Al verlo preocupado, Atou le asegura que se enfrentará a cualquier enemigo que los ataque, así que le dice que mantenga la calma. Y aunque ella dice esto, Atou recuerda que aún está muy débil. Ante esto, Takuto se da cuenta de que su fuerza es de nivel 3, lo que significa que es completamente vulnerable, y cualquier ataque enemigo podría costarles la vida a ambos, impidiéndoles continuar con su plan de construir el reino Mynog. Dicho esto, Takuto empieza a sentirse desesperanzado, y después de un rato, Takuto logra explorar toda la zona a su alrededor, con el monstruo que había enviado para explorar, y aunque el lugar es solo bosque, no pudo encontrar otros animales ni monstruos. Al oír esto, Atou comenta que esta zona boscosa parece ser el mejor lugar para esconderse, por su seguridad. Sin embargo, Takuto comenta que allí tampoco hay comida, algo que necesitan conseguir cuanto antes. Ante esto, Atou se siente inútil por no poder hacer nada todavía, y se disculpa, pero Takuto dice que su sola presencia ya lo hace muy feliz, así que no necesita preocuparse por nada más. Y en cuanto recibe un elogio tan directo,
momento, los ojos de Atou brillan y dice estar conmovida por lo que ha oído. En otro momento, Takuto continúa explorando el bosque con la ayuda del monstruo, hasta que de repente encuentra una comunidad de elfos oscuros, que por cierto, no está muy lejos de donde están. Al oír esto, Atou se siente más aliviado, ya que los elfos oscuros tienden a ser más neutrales. Y Takuto, por su parte, sigue preocupado, porque si realmente están en el mundo de las naciones eternas y hay otra civilización cerca, podrían acabar envueltos en una guerra local, algo para lo que ciertamente no están preparados. Además, ser vecinos de otra civilización pone en duda su plan inicial de actuar en secreto. Ante esto, Atou sugiere escapar juntos, pero antes, Takuto decide recopilar más información sobre los elfos oscuros y el entorno forestal antes de partir. De repente, un grupo de elfos oscuros se les acerca. Ante esto, el elfo líder recuerda momentos previos a este encuentro, cuando caminaban por el bosque en busca de comida. Y, durante el paseo, un elfo llamado Emle le habla de Idoasia, un reino que custodia un bosque maldito. Se dice que hay algo maligno sellado en estas tierras, cuyo objetivo es socavar el florecimiento de la vida en el reino. Tras escuchar esto, el líder de los elfos afirma que esta historia no es más que una superstición, y les aconseja a todos que sigan viviendo con confianza en ese bosque para honrar a sus antepasados que vivieron allí en el pasado. Y bien, volviendo al presente, el líder de los elfos interpreta a Atou y Takuto como personas malvadas que están allí para acabar con ellos. Ante esto, el líder y los demás elfos se arrodillan hacia ellos, y entonces el líder se presenta como Jia Najif, un elfo oscuro del clan Mazaram. Con eso, se disculpa con Takuto y Atou por invadir su territorio. Ante esto, Atou intenta intimidarlos con un tono serio y les pregunta qué hacen allí. Jia explica entonces que él y su gente fueron expulsados de las tierras donde vivían y terminaron enviados a ese lugar completamente abandonado y sin comida. En su opinión, su gente terminó sufriendo por algo que ni siquiera merecían, y que, al final, solo quieren un lugar donde vivir en paz. Al escuchar toda la historia de los elfos oscuros, Takuto se compadece de ellos, y les lanza varias manzanas, diciendo que pueden quedárselas todas. Al coger una, Jia se queda confundido, pues no está acostumbrado a ese tipo de fruta en su bosque, y aunque no ha comido en días, Jia se pregunta si debería detenerse allí a comer mientras su gente lo espera. Mientras tanto, los demás elfos empiezan a comer las manzanas, maravillados por el delicioso sabor de esta fruta que nunca antes habían visto. Además de las manzanas, Takuto les lanza algunas peras, lo que deja a Jia aún más sorprendida por tal generosidad. Ante esto, Atou observa a la elfa sin reaccionar y explica que su rey está ofreciendo su caridad al pueblo élfico. Al oír esto, Jia le dice a Takuto que sus hijos están a punto de morir de hambre, así que le pide que les dé la fruta a los hijos de los elfos en lugar de dársela a él. Al ver que la situación de los elfos es aún peor de lo que imaginaba, Takuto les deja caer aún más comida. Mientras tanto, Jia recuerda la historia de los elfos oscuros, quienes fueron despreciados como seres que huyeron de la luz, y por lo tanto, se vieron empujados aún más a la oscuridad. Y al ver que aún hay alguien dispuesto a ayudarlos, los elfos deducen que son el blanco de un verdadero milagro divino. Jia, por su parte, le pregunta a Takuto quién es exactamente, pero no recibe respuesta. Al regresar con los demás elfos, Jia les informa que han vuelto con comida para todos, pero no menciona exactamente de dónde proviene tanta comida. En otro momento, Moltar se acerca a Jia y le dice que las frutas que trajo son realmente increíbles. Jia, por su parte, afirma no haber visto nunca una fruta así, pero al ver su forma de expresarse, Moltar se da cuenta de inmediato de que algo anda mal y le pregunta qué ha pasado realmente. En ese momento, Jia decide abrirse a él y le revela que ha encontrado un ser misterioso en lo profundo del bosque. Al oír esto, Moltar deduce que ha interactuado con el rey de la ruina, quien, como su nombre indica, busca destruir el mundo, reduciéndolo todo a ruinas. Y aunque el misterioso ser no dio nombre, Jia dice que era bastante aterrador. Para justificar este nombre, además, el rey tenía un sirviente que explicaba a los elfos exactamente lo que quería su rey. Al oír esto, Moltar cambia de opinión y dice que probablemente el ser que vio en las profundidades del bosque no es el rey de la ruina.
Ante esto, pregunta si el rey cobraba algo a cambio de la comida, y Gia dice que no. Al oír esto, Moltar se confunde aún más, pues no puede imaginar a ningún ser malvado capaz de hacer caridad sin pedir nada a cambio. En cuanto a Gia, lo llama Su Excelencia, un término respetuoso. Ante esto, Moltar los irrita y empieza a acusarlo de mostrar respeto a un ser peligroso que posiblemente sea el rey de la ruina. Aún así, Gia dice que, aunque esta criatura es malvada, llenó los estómagos de toda la tribu. Al oír esto, Moltar se disculpa y dice que Gia hizo lo correcto al aceptar la comida del rey. Mientras tanto, Atu regaña a Takuto, diciendo que desperdició su maná en algo completamente innecesario. Al ver su enojo, Takuto se disculpa y dice que la necesita a su lado. Ante esto, Atu sonríe de oreja a oreja y se disculpa por ser grosero con él. Takuto, por su parte, recuerda que terminó interactuando mal con los elfos oscuros y al intentar encontrar razones, rompe a llorar al darse cuenta de que no es así, solo es un tipo extraño. Y durante la conversación, Moltar pregunta si Gia está listo para regresar con el rey, y este responde que sí. Moltar señala entonces que ya han aceptado la caridad del rey de la ruina, por lo que supone que el rey les exigirá algo más adelante. Sin embargo, Gia le recuerda que el rey no había mencionado nada parecido, lo que le lleva a creer que esta caridad fue dada de corazón, sin esperar nada a cambio. Pero al ver la ingenuidad de Gia, Moltar dice que no pueden decir que el rey no exigirá algo más adelante, porque cuando un ser maligno ofrece ayuda, siempre exige algo. Pero incluso si esto fuera cierto, Moltar recuerda que realmente necesitan la ayuda del rey para sobrevivir. En cuanto a Gia, dice que sus vidas serían muy difíciles si abandonaran el bosque y empezaran a vagar. Después de todo, no están seguros de tener comida fuera de sus hogares. Sin embargo, recuerda que al abandonar el bosque y vagar, podrían llegar al continente oscuro, un lugar donde no serían perseguidos. Al oír esto, Moltar dice que esta es su última oportunidad de sobrevivir, así que sugiere que abandonen el bosque y continúen su viaje. Mientras tanto, el monstruo de Takuto interrumpe su conversación con Atou, quien comienza a regañar a la criatura. Sin embargo, Takuto afirma haber sido él quien invocó al monstruo. Al analizar la información que trajo el monstruo, Takuto descubre que los elfos oscuros se dirigen hacia él, probablemente para recoger la comida restante. Al descubrir esto, Takuto teme estar teniendo demasiado contacto con seres de diferentes culturas, ya que esto podría provocar un conflicto entre las razas. Al oír esto, Atou se da cuenta de su gran preocupación y le pregunta si algo le preocupa. Takuto responde que, como no se le da bien comunicarse de inmediato, cree que no podrá negociar con los elfos oscuros. Al verlo inseguro, Atou decide liderar las negociaciones en su lugar y, además, está dispuesta a mostrar toda su generosidad como rey. Aunque Takuto le agradece su iniciativa para ayudarlo, le pregunta si está realmente segura de querer hacerlo. En cuanto a ella, Atou interpreta su pregunta como una forma de menospreciarla, pensando que no sería capaz de manejar tales asuntos. Ante esto, Takuto la contradice, diciendo que le cree completamente, así que le asigna la tarea de negociar. Y bueno, unos minutos después, los elfos oscuros finalmente llegan al lugar. Moltar es el primero en dirigirse al rey de las ruinas, agradeciéndole la oportunidad de reunirse. Al oír esto, Atou lo felicita por al menos mostrar respeto a su rey, pero luego lo interrumpe, diciéndole a Moltar que se apresure a contarle qué hace allí. Agradece a Takuto por la comida que él y su gente le han proporcionado, y luego le pide el honor de al menos conocer el nombre del rey de las ruinas. Takuto, por su parte, les permite saber su nombre, y Atou se lo dice, y lo presenta como el señor del apocalipsis y el gobernante de las ruinas. En cuanto a ella, Atou afirma tener un estatus inferior al de Takuto, a quien llama diosa. Por lo tanto, les pide a los elfos que no la confundan llamándola también diosa. Al oír esto, Moltar le asegura que no cometerá ese error, y que grabará sus nombres para siempre en su mente. Al oír esto, Takuto se siente aliviado, al notar que los elfos oscuros se han mostrado comprensivos hasta ahora. Y bien, Atou decide dar por terminada la negociación, ordenándoles que se lleven el resto de la comida, y se vayan rápido para evitar que se eche a perder. Pero antes de irse, Moltar pregunta a la qué pueden hacer para recompensar al rey de las ruinas por toda su caridad. Al oírles decir esto, Atou deja claro que recompensar a Takuto es prácticamente innecesario, sobre todo porque está segura de que nunca han preparado una ofrenda lo suficientemente buena como para satisfacer a su rey. Además, Atou empieza a sospechar de los elfos y les pregunta si planean algo turbio, a lo que Moltar afirma que no. En cuanto a Takuto, presiente que la conversación está decayendo debido a
la hostilidad de Atou. Entonces la lleva aparte para conversar y la convence de ser más benévola durante las negociaciones, pues intuye que los elfos buscan genuinamente construir una relación mutuamente beneficiosa con ellos. Es decir, no solo quieren recibir caridad, sino devolver esa ayuda de alguna manera. Ante esto, Atou comprende el punto de vista de Takuto y les dice a los elfos que el rey está dispuesto a aceptar su oferta a cambio de su caridad. Al oír esto, Moltar parece más tranquilo. Takuto, por su parte, finalmente comprende lo que ocurre. Moltar simplemente sospechaba de él, pensando que les estaba gastando una broma. Al ver que lo veían así, Atou se enfada con ellos. Sin embargo, Moltar intenta justificarse, diciendo que nunca vio a Takuto como malvado. Mientras discutían esto, Atou retomaba el tema de la reunión y pensaba en alguna recompensa que podrían darle a Takuto. Atou les pidió entonces que le contaran al rey sobre el mundo más allá del bosque y que tendrían que abandonarlo una vez que hicieran un pacto con el rey de las ruinas. Al oír esto, His, a diferencia de Moltar, mostró una clara sorpresa en sus ojos. Empezó a discutir con Takuto al respecto, pero Moltar lo regañó, diciendo que si esa era la voluntad del rey, simplemente debían obedecer. Después, Moltar agradece a Takuto la oportunidad de reunirse con él y se marcha. Al final de la negociación, Takuto se pregunta si realmente debería expulsarlos del bosque, ya que es muy probable que los elfos se derrumben en otro lugar. Tras reflexionar un poco sobre cómo resolver la situación, Takuto decide llamar a los dos elfos oscuros y les propone que se conviertan en sus ciudadanos. Al oír esto, Atou se acerca y le pregunta qué está pensando exactamente. Takuto explica que usará el sistema de refugiados, ya que los elfos oscuros no son inherentemente buenos ni malos. Por lo tanto, cree que si son aceptados en su civilización como refugiados, se convertirán en seres malvados como él. Y aunque existe la coexistencia entre dos razas vinculadas al mal, Atou dice que los elfos oscuros son una raza muy diferente a los ciudadanos de Minogra, los homúnculos, y por lo tanto, Atou cree que aún existe la posibilidad de que entren en conflicto. Al escuchar esto, Takuto le recuerda que la apariencia de los homúnculos ya no es muy llamativa a los ojos humanos, por lo que tener a los elfos oscuros de su lado no debería preocuparles tanto. Al oír esto, Atou se dirige de nuevo a los elfos oscuros, informándoles que el rey de las ruinas pretende fundar pronto una nación, y que si los elfos deciden convertirse en ciudadanos de este reino, Takuto promete protegerlos. Al oír esto, Moltar pregunta qué les sucedería si se convirtieran en ciudadanos de Minogra, y Atou les responde que simplemente se convertirían en seres malvados, al igual que Takuto y ella. Y aunque esta información pueda parecer impactante al principio, Atou deja claro que tendrán legitimidad para elegir qué camino seguirán. Sin embargo, ella les sugiere que vengan a su lado, ya que es sin duda el más divertido. Y bueno, en otro momento, Atou habla con Takuto mientras caminan por el bosque y parece seguir reflexionando sobre por qué los elfos oscuros tardaron tanto en convertirse en ciudadanos de Minogra. Y Takuto, en cuanto a él, le recuerda que fue una decisión realmente difícil, considerando que se convertirían en seres malvados una vez que se unieran a su bando. Y mientras caminan un poco más, finalmente llegan al campamento de los elfos, donde son recibidos como verdaderos reyes. Ante esto, Atou comprueba que todos los elfos oscuros estén presentes, y revela que todos han sido aceptados como ciudadanos de la nación Minogra. Dicho esto, se vuelve hacia Takuto y le pregunta de nuevo si está seguro de querer hacerlo. Al igual que antes, se mantiene firme en su idea, afirmando que se han cumplido todas las condiciones y que están listos para anunciar formalmente la fundación de Minogra. Y una vez que todos se convierten en ciudadanos de Minogra, Atou les dice a los elfos oscuros que pueden contar con la protección de Takuto, su dios y gobernante. En cuanto a Jia, le resulta extraño que su apariencia no haya cambiado incluso después de convertirse en ciudadana del dios de las ruinas, pues creía que se convertirían en seres malvados por dentro y por fuera. Pero poco después, Jia comienza a sentir un profundo odio que brota en su interior. Sin embargo, todos los elfos comienzan a venerar a Takuto, pero esta vez lo hacen con sinceridad. Y bueno, pocos días después, Takuto se preocupa al descubrir que ya existen otras dos grandes naciones en ese continente. Después de todo, si los reinos vecinos descubren la existencia de Minogra, un reino maligno que vive junto a ellos,
ellos sin duda entrarán en conflicto con ellos, y como el reino de Minogra acaba de fundarse, Takuto se da cuenta de que aún no tiene la fuerza militar suficiente para oponerse a estas dos grandes naciones. De repente, Moltar aparece ante Takuto, acompañado de Emle y Gia. Atu aprovecha la reunión y explica el papel de cada uno en el reino, afirmando que Gia será la comandante de las fuerzas de Minogra. Al oír esto, Gia se emociona y promete empalar a cualquier enemigo que se le ordene. Moltar, por su parte, afirma su inteligencia, afirmando que obtendrá resultados aún mejores que Gia. Emle, por su parte, también promete ayudar al reino con su arduo trabajo. Al ver su disposición a trabajar duro, Atu pregunta si Moltar podría recolectar madera y mantener el bosque intacto, y Moltar responde que sí. Después de todo, siempre había mantenido en pie el bosque donde vivía. Al oír esto, Gia se confunde, pues, como Takuto es un ser maligno, creía que la orden sería todo lo contrario, destruir el bosque. Pero además de pedirles que no destruyan el lugar, Takuto les pide que sigan reforestando la zona. Pero al oír el término reforestación, todos se quedan sin palabras. Takuto se da cuenta de que su tecnología mágica es muy inferior a lo que esperaba. Atu, por su parte, les explica el término reforestación. En este caso, significa plantar árboles en la tierra, lo que a su vez acelera su crecimiento en todo el bosque. Dicho esto, Atu atribuye este conocimiento a Takuto, quien pronto se siente abrumado por la presión, sobre todo porque ella miente sobre su infinita sabiduría. En cuanto a Emle, recuerda las manzanas del rey y le pregunta si él diseñó esta nueva fruta, a lo que Atu responde que sí. Al oír esto, Takuto se da cuenta de que puede usar su habilidad de producción de emergencia para crear muchas cosas diferentes, como pólvora, metales básicos e incluso petróleo. Y mientras caminan con el santo, uno de los soldados comenta sobre el posible poder especial que posee, pero al observarla más de cerca, deduce que no es más que una leyenda, y que, de hecho, la santa es solo un símbolo. Al oír esto, otro soldado responde a su compañero, diciendo que pronto descubrirá el verdadero poder de la santa. De repente, aparece un grupo de goblins y amenaza con atacarlos. Al ver esto, la santa informa a los monstruos que ya han perdido la oportunidad de arrepentirse por perturbar la paz del reino sagrado de los Qualia y por abandonar al dios sagrado Arlos, por lo que los castiga con la muerte. Al ver el absurdo poder de Soalina, el soldado que dudaba de su fuerza se queda boquiabierto, cuestionando lo que acaba de ver. Uno de los hombres le informa que el poder de la santa es responsable de la coexistencia entre humanos y elfos, además de alejar el mal del reino cuando es necesario. Además, el hombre le informa que Soalina es una de las 7 grandes santas salvadoras del continente Idoragia, pero es más conocida como Santa Soalina de los Entierros Floridos, porque al matar a sus enemigos, los transforma en hermosas flores que hacen del combate un lugar más bello y pacífico. En cuanto a Soalina, le pregunta al cardenal sobre el asunto que ya había tratado con él, el posible apocalipsis que ocurriría en las tierras malditas, lo que los obligaría a enviar paladines a investigar el lugar. Pero al oír esto, el cardenal dice que no puede acceder a su petición. Después de todo, mostrar interés en las tierras malditas al sur del continente oscuro es completamente absurdo. Por lo tanto, el cuartel general jamás autorizaría a los paladines a ir allí. Y al ver este impedimento del cuartel general, Soalina dice que irá ella misma. Sin embargo, en cuanto escucha su idea, el cardenal le recuerda que Soalina ya no es la sencilla aldeana de antes, así que debe asumir su papel de santa. Pero al decir esto, le sorprende la mirada vacía de Soalina, así que decide obedecerla, dedicando todos sus esfuerzos al lugar, incluso en contra de su voluntad. Mientras tanto, Atu entusiasma a los elfos oscuros, diciendo que comenzarán la construcción en esa zona. En cuestión de minutos, los elfos oscuros construyen la habitación y el trono de Takuto. Y aunque esto ya es sorprendente, Atu deja claro que su objetivo final es construir el reino que sacudirá los cielos y dominará la tierra. Bueno, después de que todos los administradores del reino fueran a la oficina de Takuto, Atou dijo que podían comenzar la reunión, pero primero Emley le entregó la ropa nueva al rey y dejó claro que tanto ella como los demás elfos trabajaron duro para asegurarse de que pudiera vestirse como un verdadero rey. Hecho esto, se prepararon para comenzar la reunión y Atou decidió empezar discutiendo política interna. Al oír esto, Moltar preguntó
preguntó qué edificios deberían construir primero, y Atu dijo que deberían priorizar la creación de una planta de producción de alimentos. Después de todo, si alguna vez entraban en guerra, debían tener un gran arsenal de alimentos a su disposición. Al oír esto, Moltar recuerda el poder de Takuto, y le pregunta si podría producir alimento infinito para ellos. Si lo logra, construir algo para alimentarlos será completamente innecesario, y solo desperdiciará su energía. Al oír esto, Atu dice que deben darle tiempo al rey para que descanse, por lo que necesitan construir su propia fuente de alimento. Además, les recuerda que, con la expansión del reino, distribuir alimentos se volverá inviable para todos los habitantes, aunque el rey es capaz de producir mucha comida. Tras su explicación, Moltar se da cuenta de que acaba de hacer una pregunta estúpida sin siquiera pensarlo, y se disculpa. Atu, por su parte, coloca un árbol misterioso sobre la mesa. Moltar y los demás se preguntan qué es. Sin embargo, Atu dice que solo es un árbol de carne. Aunque les explica lo que tienen delante, Moltar y los demás permanecen incrédulos. Atu decide entonces explicar con más detalle qué es la planta, diciendo que es una de las instalaciones de producción de alimentos de su civilización y que produce una carne misteriosa, con sabor a carne humana. Al comprender mejor el tema, Moltar encuentra extraño el concepto del árbol de la carne y comenta que algunas personas probablemente tendrán sentimientos negativos hacia la carne humana. Sin embargo, Atu explica que este es solo uno de los alimentos que tendrá el reino, así que quien no le guste la carne humana puede comer cualquier otra cosa. Pasando al siguiente tema de la reunión, Atu afirma que necesitan urgentemente adquirir tecnologías de vanguardia, considerando que son un reino en sus inicios. Al oír esto, Moltar pregunta qué tipo de tecnología deberían priorizar. Ante esto, Atu sugiere que deberían empezar con la tecnología mágica, más precisamente con la magia militar. Al fin y al cabo, la magia convencional solo sirve para atacar a unas pocas docenas de personas como máximo, mientras que la magia militar puede usarse para atacar a un ejército entero de miles de soldados e incluso alterar el terreno en su beneficio. Al oír esto, Moltar queda impresionado de que exista una magia tan poderosa. Sin embargo, Atu deja claro que para que esto sea posible, necesitan seleccionar a personas muy talentosas. Al oír esto, Jia se emociona y dice que organizará un ejército para ayudarlos. Sin embargo, Takuto sugiere que no malgasten esfuerzos en eso por ahora. Después de todo, un ejército no produce nada y además consume recursos y maná. Y aunque comprende el punto del rey, Jia dice que el grupo actual de guerreros del reino aún no tiene la fuerza suficiente para proteger a Takuto. Además, Moltar dice que, como él y Jia son los líderes de los elfos oscuros, hay una recompensa por sus cabezas. Al ver que están preocupados por sus perseguidores, Takuto decide ayudarlos creando un héroe que los proteja. Sin embargo, al enterarse de este héroe, Jia pregunta de qué están hablando. En este, Atu explica que en Minogra hay varios héroes que sirven al rey y lo protegen con sus poderes únicos, pero para invocarlos deben cumplir varias condiciones muy específicas. Takuto, por su parte, explica que tener un héroe es mucho más beneficioso para mantener su reino oculto. Después de todo, tener un ejército enorme atraería más atención que tener un solo héroe. Respecto a la gestión del maná de los ciudadanos, Takuto explica que cuanto más felices son los habitantes del reino, más maná liberan. Por lo tanto, Takuto promete hacer todo lo posible para asegurar que todos sus súbditos alcancen la cima de la felicidad. Mientras tanto, un joven llamado Lonius se dirige al templo a presentar sus respetos a Dios cuando Verdel lo interrumpe repentinamente, quien corre hacia él para apurarlo. Lonius le dice que deje de gritar y que muestre más respeto al pisar un lugar sagrado. Sin embargo, a Verdel no le importa la fe de Lonius y dice que el chico ya ha rezado suficiente, así que deben darse prisa y regresar a su misión. Pero antes, vuelve a preguntar cómo se llaman la esposa y la hija de Lonius, pues lo ha olvidado. Al escuchar esta pregunta completamente desconectada de la misión, el joven se niega a responder. Sin embargo, cuando se le presiona un poco más adelante, Verdel dice que su esposa se llama Marsha y su hija Mina. Dicho esto, continúa su camino, recordando que Verdel es, en efecto, el hombre grosero y maleducado del que había oído rumores. Sin embargo, Lonius no desestima las increíbles habilidades de Verdel. Durante el paseo, Verdel se pregunta por qué van al continente oscuro. Lonius le recuerda que van allí para investigar la revelación que recibió Santa Soalina, y si tienen éxito
éxito en esta misión, serán bien considerados por el Congreso de las Provincias del Sur, lo cual representa una gran ventaja para Lonius. Pero, al mismo tiempo, si fracasan, Lonius será considerado un paladín inferior, completamente desacreditado. Mientras tanto, Verdel se queja de que su unidad esté mal equipada para una misión tan importante. Después de todo, solo él y Lonius son paladines en todo el equipo. En cuanto a Lonius, cree que los responsables de todo esto debieron tener una razón para emparejarlo con Verdel justo antes de su partida. Aunque no comprende del todo lo que ocurre, Lonius cree que tener a Verdel en su equipo será beneficioso, ya que aumentará las posibilidades de supervivencia de todo el equipo. Mientras tanto, Takuto y Atou observan el trabajo de los elfos y se asombran de la rapidez con la que construyen las casas. Además, Takuto siente que los elfos oscuros ahora parecen mucho más llenos de vida y con ganas de progresar, a diferencia de cuando los conoció. Emle, por su parte, sigue preocupada y le pregunta si le gusta el trabajo de los elfos. Takuto responde positivamente, diciendo que su trabajo es increíble. Por lo tanto, deja claro que tomó la decisión correcta al aceptar a los elfos oscuros como ciudadanos. Al oír esto, Emle se emociona y empieza a llorar, pero pronto se recupera y se disculpa por su falta de compostura. Entonces, empieza a inspeccionar al rey en busca de la civilización que los elfos crearon, explicando que todo esto solo fue posible porque Takuto les proporcionó las mejores herramientas agrícolas posibles. Continuando la inspección, Emle lo lleva a la fuente de agua que descubrieron cerca. Una vez allí, se les acercan Gia y Moltar. Gua explica que estaba allí con la esperanza de construir un acueducto, pero al descubrir que el agua allí no es muy buena, decidió abandonar la idea. Sin embargo, al oír esto, Atou recoge el agua y al bebé delante de todos, dejándolos atónitos. Luego les pide que respiren hondo. Al hacerlo, Moltar y Gia sienten que sus mentes se agudizan, como si recibieran nuevas energías. Atou explica que las tierras malditas ofrecen beneficios a los seres malignos, por lo que no sufrirán daño alguno al beber el agua. Pero aunque esto es bueno, Atou les recuerda que el lugar atrae mucha atención, lo que claramente podría atraer enemigos al reino. Gia regresa con la idea de crear un ejército, pero Atou le recuerda que Takuto ya ha prometido crear un héroe. Al oír esto, Moltar dice: "Todavía no entiendo del todo el concepto de héroe". Atou se revela como una heroína, afirmando que los héroes como ella poseen la fuerza suficiente para aniquilar a todo un ejército. Además, los héroes se fortalecen con el tiempo. Al oír esto, Moltar queda impresionado y les dice que deberían apresurarse a construir un palacio para el rey, ya que no puede imaginarse a Takuto viviendo en una casa como la de sus sirvientes. Al ver que no se da por vencido, Takuto les permite construir un palacio y pide que sea un castillo flotante. Mientras tanto, Lonius y su equipo se dirigen al continente oscuro, librando pequeñas batallas básicas contra goblins. Lonius, aún inseguro de lo que le espera, pide que la misión se desarrolle sin contratiempos, una vez que lleguen al continente oscuro. Aún durante el viaje, Verdel dice que está sorprendido por la cantidad de mercenarios que lograron conseguir para la misión. En esto, Lonius dice: lo mismo para él. Después de todo, simplemente tuvo mucha suerte, ya que la mayoría de los mercenarios están actualmente en el norte, debido al evento llamado el Disturbio del Norte. En este caso, los bárbaros aparecieron en el lugar de repente, más precisamente en el reino sacrificado de Qualita en la provincia del norte, y luego invadieron las aldeas, causando enormes daños al lugar. Así pues, el santo y el ejército fueron enviados para controlar la situación, pero los disturbios aún no parecen calmarse. Incluso al oír todo esto, Vargo lo resta importancia. Lonius le dice que se calle, como si no le afectara. Sin embargo, Vargo reafirma que ese no es realmente su problema. Verdel comenta sobre la excelente paga que se ofrece a cualquiera que vaya al lugar a ayudar a combatir a los bárbaros. Aunque la paga es ciertamente alta, Vargo dice que, tras enterarse de que hay una bruja allí, nadie quiere volver, sabiendo que se llevarán la peor parte, y al final perderán su recompensa y sus vidas. Al oír esto, Verdel también les da la espalda a los problemas del norte, diciendo que no deberían preocuparse. Después de todo, se dirigen a las tierras malditas del sur, así que deberían dejarlo ahí, pues no saben qué podrían encontrar allí. Y bueno, cuando se toman un descanso del viaje, Lonius se interesa por saber más sobre la bruja que Vargo había mencionado, y
le pide que le cuente más. Sin embargo, Vargo desestima el asunto, diciendo que es solo un rumor infundado. De hecho, los rumores dicen que la conmoción en el norte fue causada por una bruja. Al oír esto, Lonius afirma que algo así jamás podría ser cierto. Después de todo, una sola persona jamás podría causar tal conmoción como para que el santo necesitara ser despachado. En cuanto a Berdel, ignora por completo el asunto y empieza a beber en exceso. Vargo intenta hacerlos entrar en razón, diciéndoles que está bebiendo demasiado. Sin embargo, Berdel les recuerda que, después de cumplir con su deber de salvar al pueblo, deberían sentirse libres de relajarse un poco. Después de todo, eso es lo que Dios les manda. Al oír esto, Lonius afirma haber malinterpretado la palabra de Dios, diciéndoles que fueran a disfrutar con sus familias después del trabajo, no a salir a tomar algo en bares. Sin embargo, Berdel sigue defendiendo su interpretación, afirmando que Lonius simplemente entendió la palabra de Dios de forma diferente a él, pero que ambas interpretaciones son correctas. En cuanto a Vargo, simplemente se ríe del conflicto religioso entre ambos y luego vuelve al tema de las tierras malditas del continente negro, preguntándose qué podría estar sucediendo allí, y entonces deduce que podría haber algún rumor sobre una bruja en las tierras malditas, similar a lo que ocurre en el Distrito Norte. Pero al oír esto, Berdel deja claro que no es así. Al fin y al cabo, ya tienen una idea del problema en las tierras malditas. En este caso, saben que los elfos oscuros han huido a la zona. Por lo tanto, Berdel cree que los líderes simplemente están preocupados de que los elfos oscuros no causen disturbios allí, y nada más. Al oír esto, Vargo se siente aliviado, pero al mismo tiempo comprende la preocupación de los líderes, ya que este es un asunto que no se puede ignorar. Incluso porque los elfos oscuros son excelentes en maldiciones y asesinatos. En cuanto a Lonius, explica que, a medida que se fortalezcan en secreto, los elfos oscuros seguramente los perseguirán y los atacarán. Al ver que Lonius está un poco tenso, Berdel le dice que no tiene por qué preocuparse tanto. Al fin y al cabo, solo van al lugar a investigar, así que si surge algún problema, pueden huir, ya que no les pagan por cazar elfos oscuros. Y aunque tiene razón en la práctica, Lonius condena el plan de Berdel en el plano moral, pues Dios jamás se sentiría orgulloso si viera a su vanguardia acobardarse ante el peligro. Y para Lonius, Dios probablemente espera que entreguen sus vidas para exterminar el mal. Al oír esto, Berdel le dice a Lonius que no anhele tanto la gloria. Después de todo, incluso ellos, los paladines, a veces tienen que adoptar esta actitud menos digna. Al fin y al cabo, todos allí tienen una familia que depende de ellos, así que no pueden morir por nada. Dicho esto, Berdel les dice a todos que brinden y beban hasta el amanecer. Mientras tanto, Takuto reúne a todos los elfos oscuros y crea un monstruo con el fruto del árbol de la carne. Al ver que su rey es capaz de crear nueva vida con su magia, todos los elfos quedan maravillados por su habilidad, pero Atou deja claro que sus poderes van más allá, por lo que deben dedicar aún más su fe al rey, para que pueda proveer cosas más valiosas para el pueblo. En otro momento, Takuto le comenta a Atou que invocará de Traketrei a un héroe en su próximo ritual, pues con dos héroes a su lado, pueden estar seguros de que tendrán la fuerza de combate necesaria para enfrentarse a cualquier invasor. Y en este caso, pretende primero invocar a la reina de los insectos, una criatura que es capaz de dar más fuerza a los insectos y crearlos en masa, creando un verdadero ejército de poderosos insectos. Y además de poseer todos estos atributos, Takuto recuerda que Isla es la única heroína sin malas intenciones, a diferencia de los demás héroes que quieren exterminar a la humanidad. Por lo tanto, Takuto cree que Isla es su única opción como heroína. Al mismo tiempo, Takuto deja claro que tiene la intención de conocer a estos otros héroes, así que espera que no causen muchos problemas cuando lleguen a ese mundo. Mientras tanto, Lonius y los demás se enfrentan a un gigante de la colina al acercarse a las tierras malditas. Al ver que siguen siendo atacados durante el día, Lonius cree que debería acostumbrarse, ya que el continente oscuro seguramente tendrá criaturas más peligrosas de este tipo. Lonius le ordena a Vargo que use su arco contra el monstruo, pero Berdel los interrumpe, diciendo que luchará contra la criatura en su lugar. Después de todo, no tienen tiempo que perder en un lugar así. Con eso, Berdel invoca un arte de espada sagrada para hacer su propia espada aún más poderosa y obtener poder divino. El gigante, por su parte, intenta atacar a Berdel, pero sin éxito. Mientras tanto, Lonius les explica a los demás que los paladines que reciben poder divino acaban mejorando sus habilidades físicas. Además, el
El poder de erradicar el mal llena sus cuerpos. Y para un paladín superior, este poder es aún mayor, comparable al de un dragón menor. Por lo tanto, un gigante de las colinas no tendrá ninguna oportunidad contra Verdel en esta forma. Y bien, tras unos breves ataques, Verdel finalmente derrota a la criatura, dejando a todos sus compañeros impresionados por su fuerza. Lonius le rinde homenaje y dice que con tal poder, sin duda pueden completar la misión sin mayores dificultades. Pero, incluso escuchando las palabras de confianza de Lonius, Verdel dice que aún no está seguro de la victoria, ya que podrían encontrarse con varios peligros en el camino. Mientras tanto, Atou ve a Takuto comiendo un bocadillo y le sugiere algo más saludable. Sin embargo, Takuto dice que está cansado de perseguir eso, así que prefiere comer solo bocadillos. En lugar de preocuparse por sí mismo, Takuto dice que está más preocupado por ella. Después de todo, Atou siempre come solo ensalada, algo que no considera normal. Sin embargo, Atou dice que le gusta más. Dejando eso de lado, Takuto le pide a Atou que llame a Moltar y a los demás cuando terminen de comer. Ella accede, pero le pide que explique el tema de la reunión. Takuto explica que, gracias a Piernas Largas, ahora conoce bien los alrededores del bosque, así que piensa consultarlo para saber cómo actuar si el pueblo vecino se acerca. Al fin y al cabo, son quienes tienen más probabilidades de descubrir la existencia del reino de Minogra. Y, aunque esto pueda preocuparles un poco, Takuto le pide a Atou que no se preocupe demasiado. Al fin y al cabo, no hay señales de que alguien descubra su existencia. En cuanto a Atou, le aconseja que no baje la guardia, ya que aún existe la posibilidad de ser sorprendido en cualquier momento. Durante la conversación, la expresión de Takuto cambia bruscamente, y dice que acaba de percibir la presencia de gente extraña en el reino, y, para colmo, que se trata de un grupo armado. Le pide a Atou que se dirija a los hombres y les pida que se marchen pacíficamente, pero que si eso no funciona, tiene permiso para atacarlos. Mientras tanto, Lonius y los demás paladines se acercan al bosque hasta que, de repente, notan que se acerca una joven. Verdel se acerca inmediatamente y le pide que se presente. Además, le dice que le cuente lo que está haciendo en las tierras malditas. Para no levantar sospechas, Atou dice que solo es una elfa oscura que huyó a ese bosque con la única intención de sobrevivir. Dicho esto, les pregunta a los paladines por qué han venido. Sin embargo, Verdel dice que no puede revelar sus objetivos, así que le ordena que primero responda a su pregunta. Quieren saber qué hace en ese bosque. A esto, Atou responde que simplemente vive con sus hermanos, quienes, como ella, también buscan sobrevivir. Al oír esto, Verdel dice que irán al bosque un rato, pues necesitan investigar. A esto, Atou les pide que no lo hagan. Después de todo, sus hermanos todavía están aterrorizados por la situación en la que se encuentran. Tras explicarles sus razones para no quererlos presentes, Atou les pregunta qué buscan en un bosque tan desolado y oscuro. Verdel le cuenta que los paladines han recibido una revelación divina que indica que el bosque está en grave peligro debido a una calamidad que acecha en la zona. Al verlo revelar este secreto nacional, Lonius lo reprende, afirmando que incluso como paladín superior, su autoridad y su poder de palabra tienen un límite. Aunque Verdel le ha hecho esta revelación, Atou les pide que no entren en el bosque. Tras intercambiar algunas palabras con la chica, Verdel decide hacer lo que pide y les dice a sus compañeros que simplemente se marchen. Sin embargo, Lonius se opone a la actitud de Verdel, afirmando que a partir de ahora, él tomará el mando de la misión, por lo que deben adentrarse en las tierras malditas y continuar la investigación. Al oír esto, Vargo y los demás deciden quedarse con Lonius. Después de todo, él es su jefe, a diferencia de Verdel, quien es un simple colaborador. Al ver que pretenden desobedecer su petición, Atou se da cuenta de que tendrá que resolver las cosas por las malas. Y al notar que la niña es una bruja, Verdel le pide que el mensajero regresa al reino y les cuenta lo que acaban de descubrir. Sin embargo, Vargo afirma que el último ataque de la bruja ha matado a su mensajero. En cuanto a Diros Atou, afirma ser el monstruo que han estado buscando, así que les dice que dejen de perder el tiempo y ataquen de inmediato. Sin embargo, Lonius la mira con los ojos muy abiertos, sin mostrar ninguna intención de enfrentarse a ella. Ante esto, Verdel le dice a Lonius que deben luchar, aunque sabe que el enemigo será un gran desafío. Y cuando los hombres la atacan, Atou sale ilesa y se burla del ejército de Lonius, diciendo que al menos no le tienen piedad, aunque no pueden hacerle daño. Ante esto, Verdel empieza a lamentarse, diciendo que todo casi salió según lo planeado. Al oír esto, Atou dice lo mismo. Después de todo, casi logró impedir que entraran al bosque, pero todo se fue al garete cuando Lonius intentó hacerse el héroe y decidió enfrentarse a ella. Por su parte, Lonius aún no comprende
comprende bien qué ocurre allí y pregunta qué es una bruja. Berdel explica entonces que sus superiores le ordenaron no decir mucho sobre el asunto. Sin embargo, se da cuenta de que la situación ha llegado a un punto en el que ya no tiene sentido ocultar nada. Por lo tanto, explica que cuando el santo recibe la revelación de un monstruo y las altas esferas la confirman, ese monstruo es tratado como una calamidad y llamado brujo. Y en el caso de la chica que tienen delante, Berdel dice que encaja en ese perfil, lo que le lleva a creer que es la bruja que buscan. Tras escuchar toda esta explicación, Lonius finalmente comprende la situación en la que se encuentra. En cuanto a Atou, su paciencia se está agotando y pregunta si la conversación ha terminado. Al oír esto, Berdel se irrita por su comentario burlón y dice que él y sus hombres aún no se han dado por vencidos. Pero mientras avanzan hacia ella, Atou dice que son demasiado lentos e impotentes. Sin embargo, logran cortarle los tentáculos, dejándola impresionada. Sin embargo, Atou usa los tentáculos que le quedan para agarrar a dos paladines y dice que los había subestimado un poco. Después de todo, demostraron ser más fuertes de lo que esperaba, pero ahora que los tiene atrapados en sus tentáculos, Atou pregunta cómo la atacarán en esta situación de extrema impotencia. Además, usa a los dos paladines capturados como escudos humanos. Al ver esto, Lonius empieza a perder los estribos, pero Berdel le dice que mantenga la calma. Después de todo, solo les quedan dos tentáculos por cortar. Por lo tanto, solo necesitan cortar los últimos tentáculos para acabar con la bruja y asegurar la paz en su reino. Entonces, los dos se dispusieron a enfrentarse a la bruja. Al ver que seguían atacando, Atou se quedó sin palabras, convencida de que sería inmune al ataque si se quedaba con los humanos como escudo. Sin saber qué hacer, Atou decidió atacar a Berdel con más seriedad. Berdel, ya gravemente herido, instó a Lonius a huir lo más rápido posible para evitar convertirse en la próxima víctima de la bruja. Lonius presenció el caos absoluto y se quedó sin palabras mientras Berdel caía al suelo. Y, recordando que le cortaron todos los tentáculos, Lonius se pregunta por qué la bruja logró atacarlo. Ante esto, Atou dice que nunca confirmó que solo tenía 6 tentáculos. En cambio, los engañó haciéndoles creer que sus tentáculos eran finitos, cuando en realidad puede reemplazarlos tantas veces como quiera, lo que la convierte en un verdadero monstruo. Al darse cuenta de que había estado jugando con ellos desde el principio, Lonius abre los ojos de par en par con miedo y deja caer su espada al suelo, sin saber qué hacer. Así que, Lonius ordena a Vargo y a los demás que huyan en diferentes direcciones, para que al menos uno de ellos pueda regresar con vida al reino y contar lo sucedido. Por su parte, Lonius confronta a Atou directamente y se sorprende al descubrir que ella también es capaz de usar el arte sagrado de la espada. Atou afirma poder usarla simplemente porque le robó esta habilidad a Berdel al matarlo. Además, también le robó todas las técnicas que perfeccionó, y en cuanto prueba algunas de estas técnicas, confirma que era un hombre digno de ser considerado un poderoso luchador, a pesar de haber muerto por un simple error. Durante el enfrentamiento con Lonius, Atou revela que también logró robar los recuerdos de Berdel, lo que le permite obtener información personal, como los nombres de su esposa e hija, Marsha y Mina. Al oír esto, Lonius nota que Atou se fortalece con cada muerte, convirtiéndola en una asesina nata. En cuanto a ella, Atou recita algunos de los últimos recuerdos de Berdel. Él estuvo dispuesto a proteger a todos sus compañeros hasta el final, lo que, para Atou, demuestra que realmente era un hombre digno de asumir el rol de paladín. Tras decirle esto al chico, ella le pregunta qué opina de todo esto. Lonius entonces dice que la voluntad de Berdel aún vive en él, por lo que seguirá luchando para asegurar la supervivencia del equipo. Pero de repente, Lonius oye un misterioso eco cercano. Atou le informa que ya ha ordenado a los elfos oscuros que persigan a los demás paladines y que no dejen escapar a nadie. Al oír esto, Lonius vuelve a perder los estribos y lanza un ataque descontrolado. En cuanto a ella, Atou dice que si hubiera escuchado a Berdel, su futuro habría sido muy diferente, ya que Lonius habría regresado sano y salvo con su familia, y Berdel seguiría con vida. En cuanto al bosque y a ella, también habrían vivido en paz sin la intromisión de los paladines en su hogar. Tras explicarle el futuro que habría tenido si no hubiera actuado en el pasado, Atou revelará ahora cuál será su futuro. Lonius y toda su familia serán asesinados por ella. Sin embargo, no solo los matará, Atou deja claro que los torturará hasta que supliquen su muerte, y solo entonces acabará con sus vidas. Y tras ello, Atou afirma que matará a los habitantes de cada ciudad que los paladines pasaron en su camino hacia el continente oscuro. Y aunque sabe que no tiene mucho sentido, Atou sigue intentando matar a estas personas que no tienen nada que ver con lo ocurrido en el bosque.
bosque, y si alguien le pregunta por qué ataca, dirá que los mata por las insensatas acciones de Lonius. Al oír esto, él le dice que se detenga, pero Attu afirma que lo matarán por desafiarla. Después de todo, quienes la subestiman solo merecen la muerte. Ante esto, Lonius vuelve a implorarle clemencia, pidiéndole que deje de hacer eso. Ante esto, Attu dice que está seguro de que Lonius era una buena persona, que creía en su dios y amaba tanto a su familia como a la nación. Sin embargo, Attu deja claro que odia a las personas que piensan que son justicieros. Por eso, lo matará. Pero primero, Attu le pide a Lonius que presencie la muerte de su familia, desde el asiento VIP que tendrá en el cielo. Más tarde, tras la muerte de Lonius, los elfos oscuros se acercan a Attu y confirman la muerte de las personas que ella les ordenó matar. Attu elogia su buen trabajo y dice que el rey también se alegrará de oírlo, así que se ofrece a contarle la noticia a Takuto y encarga a los elfos oscuros que se deshagan también de los cadáveres. Pero antes de irse, Gia le pregunta si realmente cometerá todas las maldades que le había contado a Lonius, y Attu se niega. Al fin y al cabo, todavía se considera pacifista, y en este caso, simplemente estaba aplicando presión psicológica básica a su víctima antes de matarla. Durante la conversación, Gia nota su extrañeza y le pregunta si algo anda mal. Attu revela que necesita decirle a Takuto algo importante de inmediato. Se acerca a él y menciona la entidad bruja que mencionaron los paladines durante la pelea. Al oír este término, Takuto se confunde, pues nunca antes lo había oído. Attu explica entonces que definitivamente ya no están en el mundo del juego normal, y aunque la mecánica del juego sigue siendo la misma hasta cierto punto, Attu deja claro que no pueden contar con esto para siempre. Después de todo, el mundo podría cambiar su funcionamiento en algún momento. Sin embargo, aunque esto es preocupante, Attu afirma que también hay aspectos positivos en que el mundo sea diferente del juego. En este caso, se refiere a la modificación de su habilidad especial. Ahora no solo puede robar las habilidades de sus objetivos, sino también, en cierta medida, sus recuerdos. Al oír esto, Takuto se da cuenta de que tiene razón. Después de todo, se enteraron de la precaria situación de Qualia precisamente porque usaron su nueva habilidad. Al oír esto, Takuto dice que pueden relajarse un poco más y avanzar lentamente, pero Attu le recuerda la posibilidad de represalias contra ellos por matar a los paladines. Pero al escuchar esto, Takuto dice que ni siquiera tienen información sobre el reino de Minohra. Por lo tanto, garantiza que no serán perturbados por Qualia. Por lo tanto, lo único que le preocupa es el llamado Disturbio del Norte. Después de todo, él cree que fue causado por una bruja. En esto, Attu confirma su deducción, ya que es según los recuerdos que robó. Sin embargo, no puede obtener más información. Al fin y al cabo, ni siquiera Qualia parece saber mucho sobre esta misteriosa bruja. Lo único que saben es que causó daños considerables en las ciudades de la provincia del norte. Además, la otra información que Attu ha obtenido es que el reino de Qualia llama a esta entidad Erakino, la bruja sorbedora. Takuto, por su parte, reflexiona un poco más y deduce que Erakino llegó al mundo de la misma forma que ellos. Considerando que esta bruja tiene el poder de un ejército y que el reino de Qualia es su nuevo enemigo, Takuto comprende que es hora de que den a luz a un nuevo héroe. Aunque planeaba traer a Isla al mundo, Takuto reconsidera la idea y cree que lo mejor es traer al héroe más poderoso en combate posible. Además, también considera aliarse con otra nación, y como están alineados con el mal, Takuto se da cuenta de que necesitarán aliarse con un reino neutral, en este caso, el Reino del Este. Durante la conversación, Attu comenta sobre su trato con los paladines, diciendo que quizás se excedió un poco con ellos. Sin embargo, Takuto deja claro que nunca se ofendería por nada de lo que ella hiciera, así que dice que está bien. Al oír esto, Attu se emociona y dice que lo apoyará para siempre y con todas sus fuerzas. Al ver el resultado final del castillo, Takuto está entusiasmado con la nueva construcción de su reino. Sin embargo, a pesar de haber construido un castillo en el reino, uno de los lugares más importantes de la nación, Attu dice que aún tienen muchísimos problemas por resolver. No obstante, admite que ya han avanzado mucho en la construcción del reino, pero al escuchar esto, Takuto dice que planea aumentar el tiempo de expansión del castillo una vez que se hayan ido. Al oír esto, Attu se entusiasma aún más con la idea
y dice que deben construir un palacio enorme, tan enorme que traspasará los cielos y echará raíces profundas. Y en cuanto a los vasallos que les servirán, serán grandes héroes, decididos a hacer lo que quieran. En este caso, su deseo debería ser servir al reino con todas sus fuerzas. Takuto, por su parte, empieza a entusiasmarse con la idea, pero pronto es interrumpido por Atou, quien recuerda que hay un problema importante que ha pasado por alto. Atou recuerda que todavía no tienen sirvientes a su servicio. Ante esto, Takuto se da cuenta de que tiene razón, y Atou empieza a culparse, diciendo que fue un fracaso como sirvienta. Pero al verla culparse tanto, Takuto le dice que exagera. Después de todo, ni siquiera le molestó. Sin embargo, Atou insiste y le pide que le pida lo que quiera para compensar su tremendo error. Ante esto, Takuto se limita a pedir una sirvienta con la que sea fácil hablar, ya que cualquier otra cosa es un lujo. Además, Takuto dice que solo quiere una sirvienta que comprenda al menos un poco a los elfos oscuros. Después de todo, quiere ser el rey más amable posible. Al oír esto, Atou le pide un poco más de tiempo, pues está decidida a encontrar a la sirvienta perfecta para el reino de Minogra. Pero en cuanto nota su entusiasmo con la idea, Takuto empieza a preocuparse, recordando que nada bueno sale de que Atou se emocione demasiado. Después de un rato, ella convoca a Moltar y a algunos elfos oscuros, y les pide que reúnan a tantas chicas como puedan en el reino, ya que Takuto pretende usarlas. Pero al oír a Atou hablar de forma tan sugerente, Moltar lo malinterpreta. En cuanto a Atou, dice que su plan es dejar a las chicas como sirvientas de Takuto, para que pueda practicar su conversación y hablar con más libertad con los elfos oscuros. Moltar, por su parte, se pone a sudar frío y le pregunta por qué pregunta. Ante esto, Atou empeora las cosas, diciendo que a su rey le gustan las chicas jóvenes. Tras explicarle la situación a Moltar, este finalmente comprende el malentendido y se da cuenta de que el rey simplemente quiere relajarse un poco al hablar con los elfos oscuros, y para ello necesita empezar a hablar con chicas más jóvenes. Gia, por su parte, dice que los niños suelen tener ideas más absurdas, pero que no deben descartarse, ya que pueden provocar revelaciones en los adultos. Pero además de eso, Atou les recuerda que les falta personal, así que necesitan poner incluso a los más jóvenes al servicio del rey. Sin embargo, solo aceptarán tareas sencillas, ya que son niños. Al oír esto, Gia dice que también pueden contratar chicos para la tarea, ya que no necesitan chicas. Sin embargo, Takuto dice que hay otra razón por la que elige solo mujeres. Quiere darles más oportunidades. Y aunque esta respuesta desesperada no les cae bien, Takuto logra convencerlos, y Moltar elogia su política inclusiva, señalando que ya está pensando en el futuro de la nación. Y con todo lo discutido, Atou da por terminada la conversación y les pide que traigan a sus hijas rápido. Le entregan a las niñas, pero empiezan a llorar, incomodando a Takuto con todo el ruido. Al verlo tan molesto, Atou le recuerda que las niñas solo están siendo niños, así que debería tener más paciencia con ellas. En cuanto a Moltar, dice que ya ha traído a todos los niños del reino, así que tendrán que adaptarlos para que puedan ver al rey sin llorar. Sin embargo, Gia recuerda que no trajeron a las gemelas, pero Moltar dice que las dos niñas no serían aptas para servir al rey. Pero aún sabiendo esto, Atou dice que deberían haber llevado a los niños ante el rey. Ante esto, Gia da un paso al frente, diciendo que trajo a los gemelos incluso sin el permiso de Moltar. A diferencia de cierto anciano, él siempre va 2 pasos por delante, siempre pensando en ser el mejor sirviente posible para su rey. Al notar la tensión entre ambos, Atou les pide que detengan la pelea. Entonces, Gia decide acelerar el proceso y lleva a los gemelos ante el rey. Se presentan como Caria y María. Al notar una marca de violencia en el rostro de uno de los gemelos, Atou le pregunta cómo se hizo esa herida. Caria dice que recibió la marca debido a una enfermedad, y Takuto la comprende. Sin embargo, deja claro que se la merecía. Después de todo, la enfermedad fue causada por una plaga, y en su opinión, Caria cree que, al ser víctima de la plaga, debió haber hecho algo para merecerla. En cuanto a María, dice que cometió algo terrible: devorar a su propia madre, debido al hambre extrema que sintió cuando el hogar de los elfos oscuros fue destruido. Al ver que el rey es más dócil de lo que su imagen sombría sugiere, María se siente cómoda acudiendo a él y le dice que está dispuesta a cuidarlo, aunque sabe que la tarea puede ser un poco difícil. Y al ver que está dispuesta a servirle, Takuto le dice que será candidata al liderazgo de la gran nación de Minogra. Mientras tanto, Atou observa al rey manteniendo una conversación mínimamente digna con alguien, lo que la deja atónita. Continuando la conversación, Takuto
Takuto le pregunta si la chica no le tiene miedo, y Karia dice que su único deber es acompañar a su hermana mayor, para que no se sienta intimidada en su presencia si María decide seguir siendo su sirvienta. Tras decidir esto, Takuto les dice que pueden empezar a encargarse de las tareas que les ha asignado. Sin embargo, Moltar interviene en la conversación para hacer una pequeña observación. Les informa que las dos chicas no han llorado ni una sola vez desde que perdieron a su madre, lo cual, a su vez, puede considerarse un punto negativo, ya que revela cierta frialdad en las hermanas. En otro momento, Atu se reúne con Emle y los demás elfos y les pide que presenten su informe. Emle es el primero en ponerse de pie y dice que, ahora que han terminado de construir el palacio, se tomarán un descanso del trabajo. Por lo tanto, Emle sugiere que comiencen la construcción de unas nuevas instalaciones, ya que tendrán más tiempo. Entonces, Atu le recuerda a Takuto el edificio que debían construir en la reunión que tuvieron hace un tiempo, y sugiere que sigan adelante, en cuyo caso, deberían comenzar la construcción de la clínica de inmediato. Al escuchar esto, Takuto aprueba la idea, ya que una clínica no solo tiene un costo de producción muy bajo, sino que también garantiza la salud y la seguridad de sus ciudadanos. Y continuando con Emle, ella dice que es responsable de los recursos del reino, y luego dice que la recolección interna de alimentos y materiales del reino va bien. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, necesitarán usar más maná para gestionar esto. Al oír esto, Atu sugiere construir más edificios e investigaciones que aumenten la producción de maná, ya que es un recurso escaso y crucial. Y ya que está en el tema, pide el informe sobre magia militar. Moltar se pone de pie, afirmando ser el responsable de esta área. Y aunque es el único capaz de usar este recurso por el momento, Moltar les asegura que, con entrenamiento, sus subordinados podrán hacer lo mismo. En cuanto a Atou, dice que su investigación se centrará en los 6 elementos principales de la tecnología mágica. Después de todo, no usarán demasiados recursos de maná en los asuntos internos del reino, ya que esto contradice las políticas del rey. Tras terminar el tema de la magia militar, Jia se toma la libertad de continuar la conversación diciendo que tiene algo que informar. En este caso, le informa al rey que se han sumado 5 nuevos piernas largas a las fuerzas del reino y que actualmente están inspeccionando el territorio conocido que rodea las tierras malditas. Al oír esto, Atou le pide a Jia que envíe a los piernas largas a patrullar la frontera del reino. Después de todo, solo ella es capaz de proteger a toda la nación Minogra. Pero Atou también dice que ya están estudiando la creación de un nuevo héroe para que no tenga que proteger el reino sola. Takuto informa entonces a todos que pretende invocar a Isla, la reina insecto. Al oír esto, Atou le pide a Moltar que informe sobre los recursos que necesitarán para invocar a este nuevo héroe. En este caso, solo necesitarán maná para invocarla. Ya tienen los demás ingredientes necesarios. Al final de la reunión, Takuto elogia a todos, afirmando que se están entregando por completo a las tareas del reino. En otro momento, los gemelos cometen un error y rompen uno de los documentos delante del rey. Se disculpan por la desastrosa acción que acaban de cometer, pero Takuto les devuelve la sonrisa y les dice que todo está bien. Al ser tratada con tanta amabilidad, a pesar de haber cometido un error, María, confundida, le pregunta al rey si es una persona malvada, a lo que él responde que solo su alineamiento es malvado. Al oír esto, María pregunta por qué no mata a los elfos en lugar de ayudarlos. Después de todo, eso es lo que se espera de un ser malvado. Karia, por su parte, interviene y le pregunta por qué les muestra tanta compasión. Esto enfurece a María, quien quiere que desate su verdadera naturaleza y sea cruel con ellos. Al oír esto, Takuto explica que las personas buenas solo pueden hacer cosas igualmente buenas, ya que va contra su naturaleza hacer el mal. Ahora, las personas malvadas pueden hacer tanto el bien como el mal a la vez, lo que las libera. Por lo tanto, Takuto es una mala persona, pero eligió ser amable con los elfos oscuros. Dicho esto, señala que los errores de las hermanas hasta el momento, como romper el documento, fueron intencionales. Como no pueden aceptar haber matado a su madre, probablemente buscan la muerte. Pensaron que enfadar a Takuto las castigaría con la muerte. En cambio, Takuto las insta a mantenerse fuertes y con vida, para que algún día puedan enorgullecer a su madre. En otro momento, Atou se acerca a Takuto para hablarle de una ciudad llamada Dragon Tan, una nación neutral y multirracial compuesta principalmente por humanos y hombres bestia. Según su investigación, la nación utiliza un sistema parlamentario dirigido por chamanes conocidos como portadores de bastón. Al escuchar los detalles de la ciudad,
ciudad, Takuto se entusiasma con una posible alianza, ya que las ciudades con diversas razas tienden a ser más inclusivas con los forasteros. Siguiendo con el informe, Atau informa que la ciudad parece tener una mina de vena de dragón, que, en este caso, es un mineral capaz de producir maná. Pero además, Atau dice que el sitio sufre ataques constantes por parte de los monstruos de la mina, lo que a su vez facilita aún más una alianza con ellos, ya que Takuto puede ofrecer ayuda militar a la ciudad. Cuando va a Dragontan, Atau se encuentra con algunos lugareños estaban tensos, hasta que de repente llegó un niño llamado Pepe, y habló con Atau con normalidad, tras haberla reconocido después de mucho tiempo. El grupo de Atau llegó a un acuerdo con los habitantes de Dragontan y juntos caminaron hacia Takuto, mientras estos le solicitaban una audiencia. En el camino, Atau se sorprendió de que solicitaran una audiencia con su rey. Después de todo, el rey de Mignola acababa de enviar una delegación a Dragontan. Pepe, por su parte, empezó a hablar demasiado mientras los adultos discutían importantes asuntos diplomáticos. En esto, Touka Poli, una de las habitantes del reino de Dragontan, se disculpa por el acto del chico que no para de hablar, y al escuchar esto, Atau ignora este hecho, y se centra solo en los hombres de Touka Poli, quienes por cierto todos se quedaron atrás. En esto Touka Poli explica que el miasma es demasiado fuerte para que sus soldados lo manejen, por lo que tuvieron que quedarse atrás, y al pensar más en el rey, al que está atrapado para encontrarse, Touka Poli siente curiosidad y un poco de miedo de lo que le espera, porque si Atau ya es una persona terriblemente fuerte, el rey al que sigue definitivamente será más fuerte y aterrador, y al encontrarse con Takuto, Touka Poli se queda sin palabras, pues ni siquiera es capaz de identificar su fuerza, en este caso, la transparencia de la oscuridad misma. Ante esto, Touka Poli comienza a sufrir y se muestra incrédula ante esa criatura aterradora que acaba de llegar a la región, y al recordar que ella misma eligió meterse en esta situación, se arrepiente aún más. En esto, Touka Poli recuerda que minutos antes de estar allí, Pep y sus soldados se enfrentaban a un gigante, hasta que de repente logran rematar al enemigo, mientras Pep se sube encima del enemigo con una sonrisa en el rostro por la victoria, mientras todos los soldados veneran la valentía del sacerdote Pep y se sienten más seguros ahora que están en su presencia. Al ver a estos soldados llenándolo de elogios, Pep sigue presumiendo y les pide que hablen aún más de él. Mientras se distrae con toda esa lluvia de elogios, Pep es sorprendido por el gigante, quien comienza a levantarse y lo derriba. Entonces, el gigante ataca al niño, pero Pep logra atraparlo con su magia, y entonces los soldados acaban con el enemigo de una vez por todas. Poco después de la pelea, Touka Poli acude al lugar y comienza a quejarse de la situación, exigiéndole a Pep una explicación por todo ese lío. Ante esto, el niño inicia la conversación llamándola abuela, lo que molesta por completo a Touka Poli. Sin embargo, ella rápidamente ignora el comentario del niño y comienza a sermonearlo, diciéndole que es el único joven en el reino que tiene un bastón. Por lo tanto, debería honrar su posición de liderazgo y ser un mejor líder. Al ver esto, Pep afirma que seguirá su consejo. Sin embargo, Touka Poli dice que todavía está preocupada por el futuro del niño, ya que cree que le llevará un tiempo mejorar. Además, les recuerda que están a punto de ir a las tierras malditas. Después de todo, los ancianos ya predijeron que el apocalipsis se avecinaba allí, por lo que debían ir a investigar. Si los ataques bárbaros continúan, Dragontan estará condenado a sucumbir, ya que es una ciudad pequeña con un ejército reducido. Además, Touka Poli afirma que ni siquiera saben si la causa de los ataques proviene realmente de las tierras malditas. Por lo tanto, deben darse prisa y hacer la investigación en el bosque lo antes posible. Y al ver esto, Pep les desea buena suerte a todos los que irán en este viaje al bosque en las tierras malditas, ya sacando su cuerpo. Sin embargo, Touka Poli dice que el niño también irá con ellos en este viaje. Y volviendo al presente, Touka Poli se arrepiente de haberse llevado a Pep con ella. Después de todo, si hubiera sabido lo peligrosa que sería la situación, habría elegido haberlo dejado en el reino. Pero en lugar de asustarse por la situación, Pep saluda a Takuto con normalidad y les pide que sean amigos. Y al ver esto, Touka Poli empieza a desesperarse y espera la peor reacción de Takuto. Pero en lugar de estar bien con la forma en que el niño le habló, Takuto le devuelve el saludo y dice que de hecho pueden ser amigos. Y a la hora de comer, Pep demuestra ser un niño muy proactivo, y Takuto observa al niño desde lejos y nota que las habilidades sociales de Pep son, de hecho, increíbles. Después de todo, el niño incluso ha empezado a encajar con todos, algo que Takuto nunca podría hacerlo. Y cuando recuerda ahora que son amigos, Takuto está confundido al respecto, porque no sabe cómo tratar con un amigo.
ya que este es su primero, y entonces comienza a pensar en algo que pueda hacer para encajar también, y finalmente decide pedirle a Pep que participe en un juego con él. Pero tan pronto como escuchan esto, todos reaccionan con asombro ante la propuesta del rey, ya que lo consideran muy agradable viniendo de un ser con esa aura tan pesada. Y en cuanto a Pep, acepta la propuesta de Takuto, y los dos toman cada uno una base de flores, y juegan a un tira y afloja, para ver cuál de ellos rompe la base del otro, y al final del juego, Pep sale victorioso, lo que a su vez deja a Tokapole asombrado, y en cuanto a Takuto, se emociona con ese juego, y le pide al chico que le deje tener su revancha. Y cuando van a otro juego, Takuto está impresionado por la facilidad de Pep para aprender uno de los juegos que propuso. Y en 1900 cuanto a la chico, él alaba el jugo de manzana del rey de Mignola y también el juego que están jugando, por lo que dice estar feliz de haber tenido la oportunidad de visitar ese reino. Y después de pensarlo un poco más, Pep le sugiere a Takuto que venda ese juego a su país, ya que está seguro de que a sus compatriotas les encantará. Y al ver al chico intentando negociar con Takuto, sin siquiera tener la experiencia ni los modales para hacerlo, Tokapole intenta llamar la atención del chico, pero Takuto recuerda que ya tenía planes de abrir su negocio, por lo que se alegra de ver que Pep ya ha sacado este tema, por lo que puede aprovechar la oportunidad para sacar adelante este proyecto. Y aunque fue divertido jugar con Pep durante esos pocos minutos que pasaron juntos, Takuto decide dejar el juego a un lado para hablar de asuntos de negocios, y al caer la noche, Pep comienza a sentirse más relajado en presencia de Takuto y sus nuevos amigos. Y al ver esto, Tokapole le ordena que se mantenga en alerta. Después de todo, todavía no pueden confiar plenamente en esas personas que acaban de conocer. De repente, Ato comienza a interrogar a Tokapole sobre la razón por la que fue al lado de Mignola, y Tokapole comenta sobre el reciente ataque bárbaro que ha estado sucediendo en su país, y según estas sospechas, para averiguar qué puede estar causando estos ataques, debe investigar las tierras malditas. Y a medida que avanza la conversación, Takuto deduce que el padre de Tokapole no debe tener un poder militar muy fuerte, y al ver que descubrió esto, Tokapole se vuelve menos confiada, pues como Takuto descubrió que provenían de un país débil, y esto podría terminar dificultando sus negociaciones, por lo que intenta ocultar los hechos, diciendo que Formigao es capaz de acabar con los monstruos si quieren. Después de todo, el único problema es el extraño comportamiento de los monstruos, que para Tokapole necesita ser investigado, pero al verla mentir deliberadamente, Pepe termina dejando escapar la verdad y dice que de hecho fueron enviados a investigar las tierras malditas para evitar que su país sucumba, ya que necesitan estudiar los ataques para encontrar una manera de lidiar mejor con ellos. Y al descubrir la verdad, Ato intenta tranquilizar a Tokapole, diciendo que Mignola no tiene intención de causar daño a su país, porque a pesar de que son seres malvados, Ato asegura que trabajan solo por el bienestar del reino de Mignola. Por lo tanto, Tokapole puede estar tranquilo ante cualquier ataque por parte de ellos. Y además, Ato afirma que si el ataque de los bárbaros continúa y Dragontan cae, la siguiente nación en ser destruida será Mignola. Por lo tanto, Ato afirma que este asunto también les concierne. Aunque Ato demuestra que quiere ayudarlos, Tokapole sigue sospechando de sus intenciones. Ato habla con Takuto y le pregunta qué opina de la idea de ayudar a Formigal. Takuto, a su vez, coincide y dice que los amigos deben ayudarse mutuamente. Al oír esto, Pepe sonríe y dice que ya esperaba la ayuda de Takuto. Sin embargo, Tokapole sigue sospechando y pregunta qué esperan a cambio. Ato va directo al grano y dice que están interesados en la mina de vena de dragón. En este caso, quieren convertir el maná puro de la mina en elementos específicos. Sin embargo, al oír esto, Tokapole dice que esta es una tecnología que aún tardará 10 años en estar lista. Cuando mira en un lado, ve a Pepe con una mirada inocente en su rostro. Sin embargo, Tokapole dice que el niño es la esperanza de su reino, y aunque es un niño, es la esperanza de todo el reino, aunque actualmente es solo un idiota. Y además, informa que Pepe tiene la capacidad de discernir la naturaleza de cualquiera, lo que a su vez les da una ventaja gigantesca. Por lo tanto, Tokapole le arroja en el regazo la responsabilidad de liderarlos y tomar medidas. Y esto, Pepe deja en claro que ya ha tomado
tomado una decisión desde el principio. En este caso, quiere unirse al reino de Mignola, haciéndose amigo de Takuto y su gente, y en otro momento, la gente de Dragontan y Mignola discuten algunos asuntos diplomáticos entre los dos países, y durante la negociación, Takuto señala que si no fuera por Pebe, las negociaciones estarían en esferas más inocuas, y ni siquiera discutirían los asuntos comerciales entre las dos naciones, y a medida que avanzan las negociaciones, los gemelos piden más información sobre el país de Fornegal, para comprender mejor a qué se enfrentan. Después de todo, negociar con un país que apenas conocen sería una actitud muy apresurada. Por lo tanto, deciden ir al país para conocerlo mejor. Pero primero, necesitan encontrar la manera de enviar un mensaje a Dragontan. En esto, Rato está dispuesto a ir al lugar para enviar tal mensaje. Y en eso, Moutar le sugiere que no lo haga, después de todo. Namorato es básicamente la persona más importante del reino, después de Takuto. Por lo tanto, enviar a una persona importante de una nación a otra es una exageración que puede generar desconfianza en Dragontan. En esto, los gemelos están dispuestos a ir en el lugar de Rato, pues, aunque puedan correr peligro en el camino, quieren ser otros para él. Y al ver que Takuto cedió a las órdenes de otra persona, Rato se enoja con él y comienza a hacer drama sobre la situación. Y en esto, Takuto intenta reanimarla diciendo que todo lo que ha logrado hasta ahora fue con su ayuda. Por lo tanto, dice que ella es la única persona que necesita. Y al escuchar esta última frase, Rato comienza a viajar en sus pensamientos, imaginando una vida junto a él. Y en otro momento, Takuto lleva a los gemelos a la clínica del reino para mostrarles la unidad que acaba de producir. Takuto lleva a los gemelos a ver la clínica y explica más sobre el funcionamiento del lugar. Las chicas le preguntan si está enfermo y Takuto responde que no, diciendo que solo están allí porque el acompañante de las chicas pasó por allí. Al abrir la puerta, Takuto se encuentra con 3 hombres enmascarados, quienes se alegran de verlo y lo llaman un poderoso rey. Atou observa a los 3 hombres con entusiasmo y declara que están aprobados para ser subordinados de Takuto. Por su parte, Takuto también dice estar impresionado con este experimento. Después de todo, ya los había preparado para lo peor, y verlos de su lado lo alegra. Además, Atou afirma que las habilidades de los 3 hombres ya son suficientes para la guardia. Takuto coincide con ella, pero dice que no esperaba tener que usarlas tan pronto. En cuanto a los gemelos, no entienden quiénes son estos hombres, así que Takuto explica que son médicos de combate, y, por ello, son naturalmente capaces de tratar heridas y enfermedades, pero además de eso, también son capaces de luchar y proteger a todos los habitantes del reino. Atou, por su parte, decide ir al grano y les dice a los médicos que el rey tiene un mensaje para ellos, así que deben prestar mucha atención. En este caso, deben proteger a las hermanas gemelas mientras las llevan a Dragontan, además de observar la cultura y el estado actual de esa tierra. Al enterarse de la misión, los doctores se entusiasman y aceptan la tarea de inmediato, afirmando que la cumplirán con maestría. Después de todo, son seres humanos ejemplares. Al ver el entusiasmo de los 3, Takuto decide entusiasmarlos aún más, prometiendo recompensarlos por proteger a las hermanas. En este caso, les da a cada doctor un nombre humano: Ichiro, Jiro y Saburo. Al recibir sus nombres, los 3 enmascarados se emocionan aún más, pues son fanáticos de los humanos. Takuto se da cuenta entonces de que se ha excedido un poco con la recompensa, y Karia se sorprende un poco al ver a los hombres tan emocionados por solo sus nombres. Atou se solidariza con la sorpresa de la chica y le dice a Karia que la contacte si alguna vez se ve en apuros. Mientras tanto, Antic, el alcalde de Ciudad Dragontan, empieza a dar golpes en la mesa con ira, sintiendo que no está a la altura de la carga de la ciudad. Además, terminó perdiendo prestigio al pensar que ser alcalde significaba una vida libre, cuando en realidad era todo lo contrario. Sigue gritando, suplicando que alguien acabe con el mundo por ella. Y recordar que debe unir fuerzas con las fuerzas de la oscuridad para proteger la ciudad la enfurece aún más. Después de todo, ni siquiera había oído hablar del reino de Minogra. De repente, un empleado del alcalde entra en la habitación para hablar con ella y le dice a Antic que hay gente afuera que quiere verla. Al oír esto, pregunta si estos visitantes tienen cita y el empleado responde que no. Ante esto, Antic le pide al empleado que los despida. Después de todo, solo atiende a quienes piden cita con antelación, ya que considera su tiempo más valioso que el oro, así que cualquiera que intente interrumpirla debe ser asesinado de inmediato. Al ver a Antic tan irritado por algo, la empleada se asusta, pero ella insiste en la conversación, diciendo que los visitantes se presentaron como emisarios de Minogra. Al oír esto, Antic se irrita aún más.
con su empleada y dice que debería haberle informado. Esto ocurre justo al principio de la conversación, para evitar malentendidos. Dicho esto, se dirige a los emisarios de Minogra con una sonrisa, disimulando su irritación apenas segundos antes. Pero al percibir un aura densa proveniente de los tres hombres, Antique se pregunta qué está pasando, pero ella cambia su expresión para intentar ocultar su desconfianza. Antique expresa su gratitud por el viaje a Dragontan, solo para visitarlos, pero al ver a esas chicas, aparentemente inocentes, acompañando a esos hombres, Antique se pregunta por ellas. Sin embargo, su mayor preocupación son los hombres detrás de las chicas. Después de todo, Antique ha oído hablar de una unidad de asesinos elfos oscuros, así que esos hombres podrían estar detrás. De repente, Caria pide decir algo, y Antique nota que los mira demasiado fijamente, y se disculpa. Durante la conversación, Antique recuerda que Tonukapoli había mencionado a dos hermanas elfas, que estaban siendo entrenadas por el mismísimo rey, para convertirse en futuras líderes. Antique finalmente se da cuenta de que está ante las hermanas en ese mismo momento, y entonces se pregunta qué hacen las dos chicas más importantes de Minogra en Dragontan. Ante esto, Jiro decide continuar la reunión en casa de las gemelas y explica que su visita responde a la invitación de Pepe para visitar la ciudad. Por lo tanto, son como estudiantes que han venido a Dragontan para estudiar el estilo de vida de otra nación. Al oír esto, Antique se siente aliviada al descubrir que su razón para ir a Dragontan era más simple de lo que esperaba. Y Jiro, por su parte, dice que su viaje a Dragontan es solo el primer paso para forjar una amistad entre Minogra y Dragontan. Al ver que no están en una visita de negocios, la tensión de Antique se alivia y Jiro le pide que los trate como simples turistas. Antique se da cuenta de que ha tenido un día de suerte, pero aún así pretende ser cautelosa con los gemelos, ya que siguen siendo dos figuras importantes de otra nación, por lo que cualquier desliz podría dañar la imagen de Dragontan ante Minogra. Sin embargo, uno de los gemelos le pide al alcalde que les muestre la ciudad, así que ponen a Antique en contacto más cercano con ellos. Y aunque esto pueda ser malo, Antique cree que puede aprovechar esta oportunidad para llevarse bien con las dos chicas, teniendo mucho cuidado de no molestarlas. Mientras tanto, Takuto observa la misión desde lejos y se alegra de ver que todo marcha según lo previsto. Y bueno, al caer la tarde, Antique se despide de las chicas y se dirigen a una posada para repasar la investigación del día. María comenta entonces que lo único que ha oído de la gente de Dragontan son solo cosas malas, ya que todos se quejan de la falta de comida y del miedo a los enemigos que podrían encontrar fuera del reino. De repente, en medio de la reunión, uno de los enmascarados le entrega a María una planta. Caria la reconoce como la hierba popil y dice que esta planta puede causar gran euforia y alucinaciones, razón por la cual la mayoría de los países han prohibido su uso. Al descubrir qué planta es, el enmascarado decide tirarla. Sin embargo, Caria dice que la planta está en buen estado y no tiene agujeros de insectos, por lo que cree que alguien la cultivó. Pero aún así, los hombres se dan cuenta de que deben permanecer cautelosos. Con todo, aunque solo estuvieran haciendo turismo. Y bueno, al día siguiente, los gemelos fueron llevados a la mina de vena de dragón, y allí quedaron maravillados con los cristales. De repente, un hombre se les acerca y les explica que allí mismo crece la hierba popil. Se disculpa por la repentina intrusión y se presenta como Vesta Kurklein, un sencillo comerciante de la ciudad. Al ver acercarse a este hombre desconocido, Caria le pregunta qué quiere hablar exactamente con ellos. Vesta responde que, como comerciante, obviamente quiere hacer negocios con ellos, y luego les pregunta si estarían dispuestos a cultivar hierba popil allí con él. Al oír esto, Caria pregunta qué ventajas podrían aportar a Minogra si lo ayudan. Vesta entonces dice que la hierba popil se vende a un precio alto, así que si lo ayudan a cultivar estas hierbas, Minogra recibirá una parte de sus ganancias. Pero además de eso, Vesta también deja claro que puede hacerles otras ofertas, pero él dice que no es el momento adecuado. En este caso, Vesta les pide a las chicas que regresen al mismo lugar después del atardecer. Más tarde, las gemelas se reúnen con Antique para otra reunión. Durante la conversación, Antique les pide a las chicas que la presenten de la mejor manera posible ante el rey de Minogra. De repente, Vesta entra en la sala de reuniones acompañada de sus secuaces. Al verlo, Antique se preocupa y pregunta qué hacen él y sus hombres allí. Luego dice que solo está allí para escuchar la
respuesta de las gemelas a su oferta de cultivar popil. Al descubrir que las chicas hacían tratos con Vesta sin su conocimiento, Antic presiente peligro. Si las fuerzas de la oscuridad unen fuerzas con un canalla como Vesta, las cosas podrían ponerse muy serias en Dragontan. Caria se da cuenta entonces de que Vesta es un hombre realmente poco confiable y declara que no hay manera de que pueda trabajar con él. Vesta no parece muy contenta con esta negativa. Caria le dice entonces a Antic que tendrán que lidiar con ese lío solos. Al oír esto, los enmascarados se enfrentan a Vesta y sus secuaces. Vesta saca entonces una inyección de su bolsillo que contiene una sustancia adictiva que impide la supervivencia sin ella. Al ver que se excede, Caria les recuerda que, al atacarlos, prácticamente se está enemistando con Minogra, por lo que afirma que sería una tontería. Sin embargo, Vesta afirma que, una vez infectados con la inyección, obedecerán todas sus órdenes. Mientras tanto, Emle pregunta por qué enviaron a los enmascarados a la misión en lugar de a humanos. Atu explica que los enmascarados aman a los humanos y por lo tanto son la mejor opción para protegerlos. Al regresar con Vesta, ve a todos sus secuaces asesinados en un abrir y cerrar de ojos y se pregunta qué son esas cosas que tiene delante. Antic, por su parte, se sobresalta con la escena, pero María la tranquiliza, diciéndole que no hay por qué tener miedo. Al fin y al cabo, los enmascarados solo atacan a los humanos que se les oponen. Caria condena entonces a Vesta por cometer multitud de crímenes, el peor de los cuales es insultar a su rey. Tras terminar con todo, Caria se disculpa con Antic por haber manchado toda su habitación de sangre, pero Antic dice que ese es el menor de sus problemas. Natalie tiene un recuerdo de cuando estaba tratando de encontrar Ryo, hasta que de repente descubre que estaba en la biblioteca del lado norte. Entonces corre hacia él. Al verla en ese estado, Ryo se sobresalta y pregunta qué pasa. Ella le explica que Abel y su grupo han desaparecido en la mazmorra. Al oír esto, Ryo crea un pequeño carruaje de hielo y corre hacia la mazmorra, mientras Natalie le habla por el camino, explicándole todo lo sucedido con todo lujo de detalles. Al llegar, Ryo afirma comprender toda la situación, pero le pregunta por qué lo llamó para encargarse de este asunto. Natalie explica entonces que Abel le recomendó que buscara a Ryo cuando necesitara ayuda con algo, así que simplemente está haciendo lo que él sugirió. Al oír esto, Ryo se entusiasma aún más por perseguir a Abel y a su grupo, pero en cuanto entra, se le acercan dos guardias, quienes le explican que la mazmorra está cerrada al público. Sin embargo, Ryo los esquiva de todos modos y crea dos barreras de hielo que les impiden interceptarlo. Y ahora, dentro de la mazmorra, Ryo recuerda que la señal provenía del piso 40, y como no tiene tiempo de subir las capas una a una, usa la habilidad chorro abrasivo para llegar al piso 40 al instante. Y bueno, volviendo al presente, Ryo se encuentra con el príncipe demonio y lo reta a pelea. Pero, ante el primer movimiento del enemigo, Ryo esquiva el ataque del príncipe demonio y le corta la cabeza de un solo golpe, alegando que Leonor era mucho más rápida que el demonio, al que se acababa de enfrentar. Abel, por su parte, se pregunta qué ha pasado, hasta que de repente, el demonio se agarra la cabeza con las manos, demostrando que está lejos de estar muerto. Al ver esto, Ryo confiesa que el monstruo es, en efecto, más fuerte de lo que imaginaba, pero aún así, deja claro que un señor demonio es mucho más fuerte que el príncipe demonio, por lo que no tendrá muchos problemas en esa pelea. Mientras continúa, Ryo se pregunta si el enemigo puede entenderlo. Sin embargo, sea o no capaz, Ryo dice que está dispuesto a golpearlo con fuerza, poniendo a prueba así su capacidad de regeneración. Pero poco después de aplastar al príncipe demonio con sus golpes, Ryo logra destruirlo por completo, destrozando su piedra mágica. Con eso, Abel le agradece por salvarlos a todos. Por su parte, Ryo dice que aceptará la gratitud de Abel, en forma de cena en la cafetería. Al oír esto, Abel decide mejorar y promete comprarle a Ryo una cena para una semana. Ryo inmediatamente empieza a pedirle, afirmando que no olvidará la promesa que le hizo. De repente, Arthur se acerca a ellos, presentándose como asesor de la Oficina Real de Magos, y agradece a Ryo su ayuda. Ryo dice que se alegra de haber llegado a tiempo, pero al mirar a su alrededor, se da cuenta de que algunos magos murieron en la batalla antes de que él pudiera llegar. Con esto en mente, Abel les pide que compartan el dinero de la piedra mágica del demonio con las familias de los magos muertos. Durante la conversación, Ryo escucha a Abel llamar demonios a las criaturas y comenta que nunca se había topado con uno de su especie. Abel, por su parte, explica que estos seres llevan apareciendo en las provincias centrales cientos de años. Al oír esto, Ryo recuerda que Leonore una vez se reconoció como un demonio, por lo que se pregunta si hay alguna diferencia entre demonios y diablos.
y viendo al niño muy pensativo, Abel le pregunta si pasa algo. En esto, Ryo explica que cuando bajó en el piso 39, sintió como si hubiera un campo especial, pero esa sensación desapareció en algún momento que ahora no recuerda. Además, dice que mientras usaba la magia de investigación en el piso 39, notó algo muy extraño. Por lo tanto, cree que sería buena idea volver a investigar, ya que Ryo cree que esta extraña observación tiene algo que ver con lo que sucedió allí, en el piso 40. Y al ver la piedra mágica que dejó caer el demonio, Arthur queda impresionado al ver una de cerca, pues aunque ya se había enfrentado a un demonio antes, nunca lo había matado. Así que esta es la primera vez que ve una piedra diabólica en su vida. Y, al hablar más sobre esta especie, Arthur dice que los demonios suelen aparecer repentina e inesperadamente, lo que a su vez llevó a la humanidad a una teoría. Creen que los demonios pueden usar magia espacio-temporal, ya que esto solo explicaría su capacidad de aparecer donde les plazca. De repente, Leonor aparece, y al verla, Roman le ordena que se quede donde está. Después de todo, están decididos a matarla de inmediato. Pero en medio de la conversación, se refiere a ella como la reina de los demonios, y en cuanto a él, Roman afirma ser el héroe que la derrotará. Al enterarse de que Roman es un héroe, Leonor empieza a simpatizar con él, deduciendo que es un oponente lo suficientemente fuerte como para entretenerla al menos un poco. Pero a los pocos segundos de empezar la pelea, lo apuñala con su espada y dice que enfrentarse a él fue mucho más aburrido de lo que imaginaba. Los amigos de Roman la miran con enojo. Ante esto, Leonore se teletransporta detrás de ellos y declara que acabará con cualquiera que intente desafiarla. Por lo tanto, les aconseja que se concentren únicamente en salvar al héroe, que ahora agoniza en el suelo. En cuanto a Leonor, dice estar satisfecha con haber recogido la joya del piso 40, así que está dispuesta a irse, dejando a todos con vida. Los amigos de Roman intentan detenerla, instándola a quedarse, pero durante la conversación la llaman de nuevo Rey Demonio, y Leonor los corrige, diciendo que no ostenta ese título. Al verla intentar ocultarlo, uno de los amigos de Roman interviene y dice que Leonor es demasiado fuerte para no ser el Rey Demonio. Al terminar la conversación, Leonore se prepara para irse, pero antes dice que si unen fuerzas, probablemente puedan derrotar al Rey Demonio, quien, en este caso, no es ella. Después de todo, deben saber que incluso hay humanos tan fuertes como ella. En este caso, Leonor se refiere a Ryo, el chico al que se enfrentó antes, y, al recordarlo, Leonor expresa su disposición a luchar contra Ryo de nuevo. Roman, por su parte, se sorprende al ver que Leonor no es realmente el Rey Demonio como creían. Leonor aprovecha esto y le da un consejo a Roman. Le dice que se fortalezca rápidamente y, como mínimo, que se convierta en el humano más fuerte de la historia. Al fin y al cabo, un héroe no surge de la noche a la mañana. Con eso, Leonor se marcha y Abel y su grupo siguen caminando fuera de la mazmorra. Mientras tanto, Ryo finalmente encuentra el extraño objeto que debía investigar. Arthur guarda el extraño orbe en una bolsa para llevárselo. Por el camino, Abel vuelve a hablar de la ayuda de Ryo. Dio a todos, demostrando que todavía estaba muy agradecido por eso. Sin embargo, Ryo le recuerda que ya le agradeció al prometerle comida para una semana. Pero si de verdad quiere mostrarle aún más gratitud, Ryo le pide a Abel que lo lleve a esa tienda de curry que mencionaron días atrás. Y bueno, una vez que todos regresan a la superficie, Hugh se siente aliviado al ver que Abel regresó sano y salvo. Pero de repente, recuerda la queja de los guardias a Ryo, que el chico simplemente pasó de largo sin decir palabras y entró en la mazmorra sin autorización. Al oír esto, Ryo se disculpa por su ignorancia, pero Arthur lo defiende, diciendo que solo se salvaron gracias a la aparición de Ryo en el último segundo. Dicho esto, Arthur lleva a Hugh aparte para hablar y le explica que se encontró cara a cara con más de 50 demonios. Tras escuchar toda la historia de Arthur, Hugh se sorprende de que hayan regresado con vida, pues, como con tantos monstruos poderosos, su muerte era prácticamente segura. Pero de repente, en medio de la conversación, Arthur menciona que Ryo también logró derrotar a un príncipe demonio, algo que lo deja profundamente sorprendido. Pero si bien el chico lo impresiona por un lado, Ryo lo preocupa por el otro. Arthur cree que los aristócratas podrían interesarse en Ryo al descubrir su fuerza. Por lo tanto, Arthur les ordena que oculten los registros de todo lo que Ryo hace. Al día siguiente, Ryo lleva a su grupo a entrenar, y al ver que Neil se queda atrás, Ryo le dice que se esfuerce más. Después
Después de todo, es un luchador de primera línea, por lo que siempre debe dar lo mejor de sí. Y bueno, en otro momento, Ryo se encuentra con Sera en una taberna, y luego se sienta a su lado y pide un plato de curry. Y mientras hablan, Sera le pregunta dónde vive Ryo, y él le dice que se está quedando en los dormitorios del gremio, y después de la comida, se preparan para ir por caminos separados. Pero antes de irse, Ryo dice que nunca ve a Sera en el gremio adecuadamente, a pesar de que es una aventurera. Al escuchar esto, Sera dice que recientemente estuvo trabajando fuera de la capital real, y como tiene un contrato a largo plazo, Sera no necesita pasar por el gremio. Al enterarse de su contrato, Ryo siente aún más curiosidad. Sera le cuenta que trabaja como instructora de esgrima, dejando claro que es mucho más fuerte de lo que aparenta. Le pregunta si tiene algún plan para más tarde. Después de todo, quiere retarlo a un simulacro de combate. Más tarde ese mismo día, ambos van a una arena de combate, y al final del combate, Ryo es derrotado. Sin embargo, Sera lo felicita por esquivar la mayoría de sus ataques, sobre todo porque usó magia de viento para aumentar su movilidad. Pero al oír este elogio, Ryo afirma que sus ataques fueron más impresionantes que cualquier cosa que él haya hecho jamás. Sin embargo, Sera afirma que su impenetrable defensa también lo es, así que le pide que le cuente más sobre sus habilidades. A lo que Ryo simplemente responde que usó las técnicas que aprendió de su maestro. Y al ver que el rey Hada le enseñó a Ryo a luchar, Sera queda impresionada. Después de todo, para la mayoría de la gente, el rey Hada es más una leyenda que cualquier otra cosa. Al salir de la arena, Ryo se encuentra con Hugh, quien le impone una tarea como castigo por burlar a los guardias de la mazmorra sin permiso. En este caso, el destino de Ryo es With Nash. Al encontrarse con Ryo, Nils le pide ayuda con algo urgente y explica que su pueblo natal, Avali, ha emitido una solicitud de caza. Si bien quiere aceptar la misión, Nils dice que solo es para el rango D, un nivel que él y su grupo aún no tienen. Así que Nils le ruega a Ryo que organice un grupo temporal y acepte la solicitud. En cuanto a Eto, dice que los enemigos a los que se enfrentarán serán goblins y esqueletos, una extraña combinación de enemigos, ya que generalmente no pertenecen al mismo entorno. Al oír esto, Ryo guarda silencio por un momento, rebosando de alegría por tener finalmente la oportunidad de ver un esqueleto en persona. Acepta con gusto la petición de Nils. De camino a la sala del maestro del gremio, les informan que la solicitud de esta misión se originó en Caeladi y que muchos grupos poderosos ya han acudido al lugar de la misión para resolver el problema, pero finalmente han fracasado. Al oír esto, Eto se sorprende de que un grupo de rango D fracase en una misión tan aparentemente sencilla. Hugh les informa que el problema no eran los enemigos en sí, sino la falta de cooperación de la aldea con los aventureros. Además de no ayudarlos, se han vuelto contra ellos, lo que dificulta aún más su trabajo. Al oír esto, Amon deduce que simplemente son hostiles a los forasteros. Sin embargo, Nils, que vivió allí de niño, dice que la aldea no era así antes, por lo que sospecha que algo anda mal. Por su parte, Hugh les recuerda que no hay forma de especular basándose únicamente en este informe del grupo de rango D que fue allí, por lo que insta a Ryo y a su grupo a tener cuidado. Después de todo, el grupo de rango E regresó gravemente herido tras encontrarse con más de 30 esqueletos. Aún así, Hugh tranquiliza a todos, diciendo que pueden contar con Eto para cualquier cosa. Sin embargo, les pide que se mantengan al menos un poco alertas al llegar al lugar. Además, Hugh les recuerda que aún les quedan unos días para su turno de guardia en With Nash, así que les insta a tener cuidado de no lesionarse demasiado. Al oír esto, Ryo promete hacer todo lo posible para proteger a sus amigos. Y bueno, al llegar al lugar de la misión, Ryo se sorprende de lo rápido que llegaron a la región. Nils coincide, diciendo que fueron mucho más rápidos de lo que imaginaba. Después de todo, normalmente tardan un día entero en llegar a Caeladi. Y en cuanto a Amon, comenta que su entrenamiento diario de resistencia ha valido la pena. Y bueno, al ser visto por los aldeanos, Nils es rápidamente reconocido por una pareja que pasaba. Al ver esto, Ryo se siente aliviado y dice que Nils no fue expulsado de la aldea por ser odiado, algo que le alegra aún más saber. Pero al oír al chico decir que fue expulsado de la aldea, Nils lo corrige, diciendo que eso nunca sucedió. Sin embargo, Ryo, para provocarlo aún más, dice que parece un niño delincuente, que solo causaba problemas donde quiera que iba. Por lo tanto, Ryo tuvo esto en cuenta al crear su teoría de que Nils fue expulsado de la aldea, y por eso decidió convertirse en aventurero. Nils, por su parte, le resta importancia al asunto, y dice que deberían hablar con el alcalde y el anciano del pueblo. Dicho esto, se dirigen a Bulan, el alcalde del pueblo, y en cuanto lo ve, Nils lo abraza, y les presenta
presenta a sus amigos. Luego comienzan la reunión sobre la misión que debían llevar a cabo allí. Y viendo que Niels fue enviado en esta misión Bulan, dice que esto tiene mucho sentido. Después de todo, como antiguo residente, Niels conoce las costumbres de la aldea mejor que cualquier otro aventurero. Niels, por su parte, comenta la falta de cooperación de la aldea con el otro grupo de aventureros que fue allí, y luego pregunta qué creen los aldeanos que es el problema. Bulan respira hondo y dice que les explicará con calma qué está pasando. En este caso, todo el problema comenzó cuando avistaron los primeros esqueletos provenientes de la parte sur del bosque, así que, para controlar esa calamidad, la aldea envió al primer grupo hacia el conflicto. Sin embargo, este grupo llevó el duelo a un lugar inapropiado. En este caso, se adentraron más en el bosque hacia el este, derramando sangre por todas partes. Y luego, cuando llegó el segundo grupo, los aldeanos los trataron con dureza, asumiendo que causarían el mismo desastre que el primero. Más tarde, Eto y los demás fueron a casa de la familia de Niels, y Héctor les contó un poco más sobre su hermano, diciendo que a Niels nunca le había gustado mucho la agricultura y que por eso soñaba con irse de allí en cuanto fuera mayor de edad. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, sus padres murieron y Niels se vio obligado a cuidar de sus hermanos, lo que le impidió hacer lo que quería. En cuanto a Niels, les habla de la misión y dice que irá a ver a los goblins a la mañana siguiente y luego irá a por los esqueletos. Dicho esto, Niels decide contarles dos cosas sobre la aldea, pero primero les pide que no se lo digan a nadie. Entonces, comienza con la primera información: la bestia guardiana de la aldea, que vive en el bosque oriental. Al oír esto, Eto comenta que ha oído hablar de aldeas con bestias guardianas, pero que no sabía que este fuera el caso en la aldea donde se encuentran. En cuanto a Rillo, está aún más emocionado al descubrir que hay una bestia guardiana en el lugar, ya que hace las cosas aún más interesantes, como debe ser un mundo de fantasía. Al ver a Rillo dándole vueltas, Niels lo reprende. Rillo dice que no le estaba dando vueltas y le pide a Niels que continúe. Niels continúa, mencionando cierto santuario, pero les pide que esperen hasta el día siguiente para saber más. A la mañana siguiente, van al lugar donde Niels vio a los goblins por primera vez y entonces deduce que hay una guarida de goblins allí, o incluso un asentamiento allí. De repente, Rillo siente la presencia de 10 goblins que se dirigen hacia ellos y les anuncia que los enemigos llegarán en 5 minutos. Al oír esto, Niels les dice que deben matar a todos los goblins menos a uno. Tendrán que seguirlo para encontrar su guarida. Al poner en marcha su plan, logran seguir al último goblin hasta una cueva. Eto deduce que esa es la guarida de los goblins que buscaban. Rillo comienza entonces a atacar a los goblins del exterior, para luego atacar a los enemigos del interior. De repente, Niels nota los pasos de un gigante acercándose y se encuentran cara a cara con un general goblin. Este les advierte a todos que no tendrán ninguna oportunidad contra ese enemigo. Sin embargo, Rillo logra atrapar al enemigo con su atadura de hielo y lo derriba al suelo. Una vez hecho esto, le pide a Niels que acabe con el general goblin, aprovechando que ahora está completamente inmovilizado. Y bueno, cuando regresan al pueblo, Stan los recibe Nasu, el consejero de la aldea, también conocido como anciano. Inmediatamente después de presentarse, Nasu les da la espalda y dice que debe irse. Rillo, por su parte, sigue emocionado, imaginando que lucha contra la bestia guardiana. De camino, Eto le pregunta a Nasu sobre el amuleto de su bastón, diciendo que es el emblema de la diosa madre tierra. Nasu confirma la información que le dio, afirmando que Eto es, en efecto, un sacerdote muy bueno y erudito, con conocimientos que muchos otros sacerdotes de su edad desconocen. Durante la conversación, Eto le informa a Rillo sobre la diosa de la luz y la diosa de la madre tierra, diciendo que originalmente pertenecían al panteón de los 7 y que ahora la gente asume que los templos y sacerdotes pertenecen a la diosa de la luz. En cuanto a las otras 6 entidades, Nasu dice que han caído en el olvido, pero aún así, los ancianos de esa aldea han adorado a la diosa de la madre tierra durante generaciones. Y bien, al llegar a la bestia guardiana, Nasu se presenta y le pide al monstruo que abandone su guarida. Y en cuanto ve al monstruo, Rillo se decepciona, pues la bestia guardiana no muestra interés en luchar contra él. En cuanto al monstruo, se presenta a Rillo como un Kuusin. Al ver a la bestia guardiana dar su nombre a una persona común, Nasu se asombra, pues es la primera vez que ve al monstruo ser tan cordial con alguien. Ante esto, Inkusin explica que su nombre es muy difícil de pronunciar para los humanos, por eso nunca lo había dicho antes.
Sin embargo, como Ryo es un mago poderoso, Enkusin pensó que sería de mala educación no compartir su nombre con él. Después de todo, el solo hecho de estar en presencia de Ryo lo hace muy feliz. Al oír esto, Ryo recuerda que Será ya había dicho que al rey de las hadas probablemente le gustaría verlo. Ryo deduce que alguna característica física suya debe haberles llamado la atención, pero no sabe exactamente qué. Enkusin comenta entonces que estar al lado de Ryo es como si le alargara la vida 1000 años, así que le cuenta a Nasu que le ha traído una excelente visita. En cuanto a su cacería, Enkusin dice que hay unos 30 enemigos frente al santuario, y también hay uno más poderoso más atrás. Sin embargo, Enkusin afirma que fue él quien perdió a este enemigo, y que solo lo liberará después de que Ryo y su grupo derroten a los otros 30 enemigos en el santuario. Una vez allí, derrotaron a los primeros 30 esqueletos sin dificultad. Luego se dirigieron a la parte trasera del santuario. Ryo se encontró con un archiesqueleto y le pidió a Enkusin que lo liberara cuanto antes. Ryo trabajó con Nils y, tras unos minutos de combate, logró derrotar al archiesqueleto sin mucha dificultad. Al entrar al santuario, Nasu mencionó una joya que solía estar allí, pero que había desaparecido repentinamente. Nasu explicó entonces que la bestia guardiana mencionó algo que no había podido olvidar hasta entonces, que la cueva recibía un flujo de energía de otro lugar y que el santuario probablemente era la fuente. Además, Nasu les informó que habían sido atacados por goblins antes. Al oír esto, Ryo deduce que la causa de la muerte de los padres de Nils debe estar relacionada con lo que Nasu le cuenta, ya que la cueva pudo haber recibido energía del santuario, lo que a su vez le permitió engendrar goblins. Nasu entonces dice que usará su magia para sellar la cueva. Más tarde, Nils le dice a Ryo que vivirá con Eto en una casa alquilada y lo invita a unirse a ellos. Sin embargo, Ryo dice que lo pensará más tarde. Mientras tanto, Hugh le pide a Belle que lo reemplace en el festival de apertura del puerto de Whitnash. Y durante el viaje, Ryo se encuentra con Eto y los demás y descubre que son yendo juntos al nido de hielo. Y encima de eso, en la misma misión, Ryo le confirma si el nombre del grupo en el que están es Habitación 10, a lo que Nios dice que sí. Después de todo, ningún otro nombre les sentaría mejor que ese. Y además, Nios dice que este será el primer trabajo del grupo de la Habitación 10. Y en cuanto a Eto, dice que esta es su primera vez haciendo trabajo de guardia, pero cree que con Ryo cerca, todo saldrá bien. Y además, Amon recuerda que está aprendiendo muchas cosas en su curso de aventura para principiantes, por lo que tiene mucha confianza en esa misión, mientras que Ryo recuerda que aún faltan 9 días para que lleguen al nido de hielo, y en eso, Nios dice que este tiempo que les tomará llegar coincidirá con el festival que se lleva a cabo cada 5 años allí, y al escuchar sobre este festival, Ryo se emociona aún más por llegar allí, mientras que Nios comparte la misma emoción que el chico, y dice que aprovecharán al máximo la fiesta, y después de llegar en la ciudad, se dirigen directamente al festival y prueban todos los platos típicos del lugar, aprovechando al máximo la noche. Al día siguiente, el vicecomandante del reino recibe información de que un carruaje del reino de Kufars se detuvo frente a ellos y, al parecer, tenía un problema de documentación. Ante esto, el guardia que trae la información se sube al carruaje y le pregunta su opinión sobre la excursión que están haciendo. Entonces, el vicecomandante dice que no entiende bien lo que piensa el rey imperial, pero duda mucho que el emperador haya ido allí solo para ver el mar. Al oír esto, el guardia le pregunta si tiene alguna idea de lo que podría estar sucediendo. Ante esto, el vicecomandante dice que el emperador probablemente quiera resolver un asunto sangriento con la princesa Fiona. Y, pensándolo bien, el guardia se da cuenta de que esta teoría tiene muchas posibilidades de hacerse realidad. Después de todo, la princesa Fiona, de hecho, tiene un increíble talento mágico, hasta el punto de que incluso se convirtió en comandante de la división de magia de la corte cuando aún tenía 17 años. Como vicecomandante, recuerda que el emperador tiene un amor gigantesco por la princesa Fiona, hasta el punto de incluso considerarla una hija, pero al mismo tiempo, porque lo ama, el vicecomandante cree que el emperador no quiere que Fiona vea una escena muy grotesca, y al escuchar esto, el guardia se confunde nuevamente y cuestiona la verdadera intención del emperador, momento en el que el vicecomandante deduce que está planeando purgar a los nobles que se oponen a la familia imperial, pero al escuchar algo tan absurdo como esto, el guardia lo mira asombrado y le pide que no le diga algo tan aterrador. Sin embargo, el vicecomandante lo tranquiliza diciendo que solo está adivinando cosas, por lo tanto, no está absolutamente seguro de lo que está diciendo, pero aún así, deja en 1900
Claro que su papel es proteger al comandante, por lo tanto, él necesita ir a esa misión, ya sea que esté seguro o no de los próximos movimientos del emperador. Mientras tanto, los invitados a la fiesta de los nobles notan la presencia del príncipe Sten y quedan impresionados por el aire refinado del chico, pues aunque es muy joven, todavía transmite un enorme aura de respeto y poder. Y en cuanto al príncipe, se dirige a Fiona y le dice que está preocupado por ella. Después de todo, la chica no está muy acostumbrada a fiestas tan concurridas, pero al ver a su hermano preocupado por ella, Fiona lo tranquiliza, diciéndole que no necesita preocuparse tanto. Y de repente, en medio de la conversación, son interrumpidos por otros nobles, acuden al lugar para hablar con Sten. Este le pide a Fiona que regrese a sus aposentos, mientras él habla de ella con los demás nobles. Sin embargo, en cuanto llega a la habitación, Fiona simplemente se tira en la cama, sin importarle nada más. Entonces, una de las sirvientas, Mary, la ve en ese estado y la reconcilia. Necesita un poco más de decoro, ya que eso es lo que se espera de una noble como ella. Pero al ver esto, Fiona le pide que la deje sola al menos por ese día. Después de todo, está agotada de tener que interactuar con tanta gente importante. Dicho esto, comienza a menospreciarse y a afirmar que no nació para estas cosas. Con esto, Mary intenta elevar su autoestima diciendo que Fiona es una excelente espadachín y maga. Aunque Mary intentaba consolarla, Fiona se ríe de sí misma, pues le resulta gracioso ver que el don de una chica reside precisamente en la espada, en lugar de los atributos que suelen atribuirse más a los hombres. Mientras tanto, Ryo observa a Bella desde lejos y se da cuenta de que está sentado en el asiento de invitados especiales, mientras que Nilse solo se fija en Fiona y dice que es realmente una chica muy hermosa. Ante esto, Eto nota que su amigo le presta demasiada atención a la chica y luego recuerda que Fiona es una princesa imperial, por lo tanto, está mucho más fuera de su alcance que la propia Nina. Ryo lo percibe. Nilce dice que no pensaba tener nada con la chica, pero de repente, Lin y su grupo se acercan a Nilce y a las demás. Ante esto, Ryo aprovecha la presencia de las chicas para preguntarles más sobre la participación de Abel en ese evento. Ibire sonríe y explica que Abel fue invitado a reemplazar al maestro del gremio de Lone, por lo que solo estará libre al día siguiente, el día en que el maestro del gremio llegue a la ciudad. Mientras tanto, Lin observa el escudo antiviento que protege los asientos VIP y nota que es realmente muy poderoso. Eto, por su parte, se impresiona al descubrir que está hecho de viento. Después de todo, creía que era un escudo normal. Esto, Lin comenta sobre un tesoro que se transmitió a través de la familia del Señor de la Sabiduría, y según lo que escuchó, este tesoro sería el responsable de proyectar esa barrera de viento. Y durante la conversación, Ryo asusta a todos, diciendo que cualquier ataque que ocurra contra la familia imperial podría desatar una nueva guerra, por lo que deben esperar que nada de eso suceda, mientras Lin recuerda que la princesa es la comandante de la división de magia de la corte. Por lo tanto, deduce que el vicecomandante también está allí, y al escuchar sobre este tipo, Ryo demuestra que no sabe nada sobre él. En esto, Lin dice que simplemente es el orgullo del imperio, y también es conocido como el mago del infierno. Y solo al escuchar estas expresiones, Ryo ya está asombrado. Sin embargo, Ryo dice que el vicecomandante una vez fue capaz de incinerar a 1000 soldados reales en un solo ataque, y además ha conseguido derrotar a un wyvern de un solo golpe. Y al escuchar todas estas hazañas del vicecomandante, y te asustas y te preguntas si esto es realmente cierto. En esto, Ryo dice que no está seguro de esta información, pero si todo esto es cierto, deja claro que no le gustaría mezclarse con este sujeto, y tras la conversación, ambos grupos se separan para arrasar el festival, hasta que de repente, Ryo choca por accidente con el vicecomandante, pero al final, ambos se disculpan y siguen caminos separados, y durante un paseo, el vicecomandante se queja de estar en medio de toda esa gente, ya que no le gustan mucho las multitudes, por lo que decide no pasar por los puestos a comprar comida al comandante, pero al oír esto, Georgiño se enojó. Mientras tanto, Abel se topa con Sten y ambos empiezan a hablar. De repente, Abel comenta sobre la princesa Fiona. Sten le pregunta si algo de ella le llamó la atención. Él, a su vez, dice que la presencia del comandante
repente, significa que Luzca, la vicecomandante, también está allí. Al oír esto, Sten comenta que las acciones militares ya están empezando a descontrolarse, así que no tiene mucho que decir al respecto. Dicho esto, Sten se apresura y deja a Bell atrás, diciendo que tiene asuntos importantes que atender. Mientras tanto, Fiona regresa a la cama, cansada, y al oírla repetir su mal hábito, Mary le pide de nuevo que tenga buenos modales. Pero al oír esto, Fiona dice que Mary no puede saber lo aburrido que es estar sentada posando como una princesa mientras todos la miran. De repente, el vicecomandante, acompañado de su sirviente, entra en la habitación de la princesa para traerle algo de comer. Mientras tanto, el grupo de Ryo decide participar en una competición de tiro al blanco. Abel, sin ninguna confianza, se dirige a los objetivos y se prepara para disparar las flechas. Da en el blanco, dejando a todos asombrados con su excelente puntería. Al intentar regresar con su grupo, Abel se encuentra con Ria en el camino. Amon les cuenta al resto del grupo que Abel debía salir con Ria ese día, pero como no se presentó para cumplir su promesa, la enfureció. Así que decide aprovechar el encuentro casual y salir con ella por la ciudad. Mientras tanto, Sara se dirige a Nina y le dice que busca a Ryo, un aventurero de rango D, porque quiere contarle que encontró una pista en la biblioteca sobre lo que buscaba. Pero al ver que busca a Ryo, Nina le dice que el chico está de viaje de negocios, por lo que no podrá recibirla. Al ver esto, Sara acepta la situación de buena fe y luego le da la espalda para que pueda irse. Sin embargo, Nina le pide que espere un poco y le dice que, de hecho, Ryo estará fuera por trabajo durante muchos días. Al descubrir que estará fuera varios días, Sara pone cara de asombro y se marcha visiblemente decepcionada. Mientras tanto, Ryo observa una nueva competición entre aventureros a punto de comenzar. Yotobe también informa a los participantes y se sorprende al descubrir que Sara está en el mismo grupo que Dan. Al comenzar la competición, los aventureros participan en una carrera de botes, cuyo objetivo es llegar a la meta sin ser derribados por su oponente. Mientras tanto, Georgine ve a Fiona comiendo dulces y empieza a regañarla, diciéndole que cuide más su alimentación para mantenerse en forma. La competición continúa con los aventureros, intentando derribarse unos a otros, hasta que, de repente, termina. Entonces, Hug acude a Ryo para hablar sobre el Henshotter, un barco especial como ningún otro. Le explica que para mover el barco es necesario usar una combinación de piedra mágica y alquimia. Tras la conversación, el grupo se dirige a una armería. Eto le pide al encargado una ballesta para cubrir a sus amigos a media distancia. Tras escuchar atentamente su petición, el encargado le entrega la ballesta perfecta. Al caer la noche, Abel vuelve a ser el representante de Lune, ya que Hug ha tenido que regresar al reino. Durante una conversación con Stan, Abel es interrumpido por la propia Fiona. Stan aprovecha la oportunidad para presentarle a su hermana. Mientras tanto, los sirvientes se dan cuenta de que el tesoro ya no canaliza a Lune, lo que significa que la barrera de viento pronto se deshará. En cuanto la barrera desaparece, el castillo comienza a ser atacado. ¿Quién habría pensado que en una situación donde un ataque puede iniciar una guerra, de verdad que habría un ataque, ¿verdad? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y si quieren saber cómo terminará esto, dejen un like y suscríbanse. Y les traigo los episodios 11, 12. Si hay el 13 se los traigo también. Y nos vemos en el próximo video. Bye.